todos, bienvenidos a F12, aquí estamos, el programa de Mariano Clos, que en unos minutos se suma desde Budapest por la final de la Champions. Está allá, pero el inicio está dedicado a una jornada, la de ayer. Hola, Dol. Buen día para todos. No sé si buen día para todos. Sí, para todos, ¿cómo que no? Bueno, pero muy buen día. para el hincha de San Lorenzo debe ser una jornada difícil, es verdad. porque Impensada. lo que se vivió ayer fue absolutamente impensado. Si quieren ya vemos las imágenes, mientras te saludo también, Agus, porque estuviste en la cancha. No, pero que hable, no habla. No, sí, Edul. sí, estás en el... Te está diciendo buen día, Buen día. por Pero favor. salude. Pará, Todo lo que tengo para decir no es bueno, así que el desempeño de San Lorenzo ayer fue vergonzoso. Recoleta, un equipo muy inferior, la primera vez que estaba en una Copa Internacional. El único que podía marcar una diferencia era Wilk, y es el que te hace el hizo gol. el gol. Exactamente, era el único que tenías que marcar. Después claramente Recoleta se cerró muy bien, San Lorenzo no pudo conseguir los espacios necesarios, un San Lorenzo que tuvo unos 15, 20 minutos buenos, y después jugadores que siempre han respondido muy bien, que en esta oportunidad se olvidaron de jugar al fútbol. Cuello, por ejemplo, es uno, Tripiquio es otro, estaban erráticos. Está Todos buena, que- está sí. buena. Esta ha cambiado todo. Con el pie la sacó. En el contexto, Cavi, Garantía de apoyo. empatando San Lorenzo podía ser primero también. Sí, San Lorenzo, si se daba el resultado de la no victoria de Cuenca, lo dejaba hasta incluso líder de su grupo. El empate lo clasificaba. El empate lo clasificaba, o sea, lo que no podía era perder. Incluso perdiendo podía Incluso perdiendo necesitaba obtener la clasificación. Claro, que Santos nos gane por 2 goles de diferencia. Pero por lo que estamos viendo, Sí. como decía Agustino, hasta los 20, 20 y pico de minutos, Eso San fue lo Lorenzo mejor. había hecho mérito para ganar el partido. Ahora, ¿Sabes qué pasa? Que ¿después qué cuando- pretendían ustedes? ¿Que porque salga a yo- empatar el partido? Yo ayer No, pero escuché, con gol. yo ayer escuché ¿Qué escuchaste? muchas versiones que decían, bueno, hubo muchas situaciones de gol. Pero acá los goles cuentan cuando la pelotita entra y el resultado lo gana el que mete la pelotita. Entonces, si Esto vos está tenés 25 remates al arco y no metes absolutamente ninguno, sos malo. Sí, no, Malo. y también se evalúa la clase del rival, porque vos podés tener un Buena partido contra. bueno, un partido malo, podés perder de local, pero siempre tiene que ver un poco con el contexto del partido. Yo creo que lo de ayer para San Lorenzo es un golpe durísimo. Mirá Tripiquio ahí. Durísimo en todo sentido. En todo sentido. Yo te voy a decir una cosa, yo no me meto en tema político porque no desconozco hoy cuántas listas se presentan en San Lorenzo porque se ven las elecciones. Pero Pero el cambia. enojo de la gente para mí Claro. cambia todo el panorama de El la vida. final de la gente en la salida, voto cuando, bronca. El voto, claro, exacto. bueno, ayer Porque había en el calentura en final la serio de gente la hablaba de eso. ¿Quién puede canalizar el voto? No sé, no sé. sabemos. No Claro. conozco la interna Por porque eso. San Lorenzo viene tan convulsionado que es difícil decirlo. Mira, por pero más que la conociera, Nico, te diría lo mismo. No voy a responder eso porque no me quiero. No es. Ah, bueno, pero lo como que estás hablo hablando de esto, Porque decís- sí, porque siento que políticamente. Bueno, por eso, ¿quién hasta puede incluso- canalizar esto como para llevar votos a su Bueno, lado? el oficialismo, por ejemplo, venía segundo en las encuestas, y después de anunciar los 8.000 metros, y si conseguías un buen resultado futbolístico y la gente se iba contenta a su casa y llegaba el fin de semana y tenía que ir a Cambiaba. votar contento, cambia. quizás podías conseguir Sí, sí. algunos votos que tenían que ver con la alegría del momento y la situación futbolística. El tema es que San Lorenzo justamente me parece que cuando entra la pelotita la gente está contenta, pero atrás hay una situación institucional que es muy grave, que viene desde hace muchísimos años, desde aquella imagen también de Moretti metiéndose un sobre con dinero, pasando por una dirigencia transitoria y ahora por unas elecciones que va a tener un presidente por 1 año y medio. Claro, por lo eso cual también es incómodo. es muy incómodo para San Difícil. Lorenzo, y la situación quizás futbolística, si es buena, tapa una situación Claro, apaciguaba institucional algo. que no es la mejor. Bueno, este es el final del partido, perdón, con San Lorenzo yendo a atacar, pero descuidándose, casi lo hacen el segundo. Sí. Hay una cuestión después numérica del partido, que aún perdiendo San Lorenzo, cuando Santos perdía 1-0, por Correcto. ejemplo en el entretiempo, Sí. Como Santos ganaba 1-0. cuando Santos ganaba 1-0, Cuenca perdía, todavía estaba dentro. Porque en los partidos entre ellos habían empatado en los dos, entonces Claro. tenías que ir a la diferencia de goles que arrojaba el grupo. Y ahí tenía la Sí. ventaja San Lorenzo. Y el penal que tuvo sobre el final Cuenca, esta es la duda que tengo matemática. Si lo hacía y descontaba, ¿no le alcanzaba? El 3-1 no le alcanzaba No. a San Lorenzo. Ok. No. De igual forma Porque no. hubo un porque penal en el final en los dos partidos. Este es iban el a que quedar tuvo- igualados en diferencia de gol, pero Santos con más goles a favor. Ok. Digo, en los criterios no, o sea, si no le iba a Cuenca servir. hacía ese penal, no lo metía San Lorenzo. No, Porque no. en un momento
es un sistema de desempate nuevo y también se generaba un poco la duda. Lo que pasa es que en el nuevo estaban igualados, tenías que ir al tradicional. En el momento que la gente de San Lorenzo se entera que Santos estaba 2-0 y que se estaba quedando afuera, cambia el clima en el estadio. Cambia el clima, empieza el movete, boedo, movete, que es habitual en casi todas las canchas cuando desde lo futbolístico se busca una respuesta. Es una especie de aliento con un poco de enojo. Pero terminó con el váyanse todos. Y termina con que se vayan todos. Que se vayan todos, pero que uno solo. Esa fue la respuesta de la gente cuando termina el partido. Que no sé a quién incluye, porque volvemos a lo mismo, la dirigencia y no, el técnico es nuevo. O está hace poquito. Y el técnico hasta ayer, pero fue parte de una derrota histórica. Es responsable. No es una derrota más. Yo no estoy de acuerdo con que el técnico esté. No, yo no creo que tenga que ir. Pero sí, así como dijimos que a Coudet la final lo pone como un responsable. Claro, ¿cómo no van a ser y le quita responsables? margen a futuro. Yo entiendo lo que dice Mariano, que puede ser una derrota histórica, que es una derrota que te marque. Ahora, hasta para algunos jugadores también es injusto el griterío. A ver, yo entiendo la bronca del momento. Cuando pasen las horas, pero estos jugadores... Vos ponete en lugar del hincha. El hincha no piensa, no razona en ese momento. Ninguno del Bueno, por eso te ninguna dejá pasar las horas. Ahora, en ese momento reaccionás contra lo que estás viendo. Después decís, che, no, este futbolista Mariano, sí. Pero bueno, es como el entrenador. Hoy el entrenador... Pero enojo con todo. No, pero el enojo, que contra River, ¿qué ponderábamos? ¿Y qué se pondera de San Lorenzo? El sentido de pertenencia de los chicos y cómo se siente identificado. Fue un equipo el con hincha corazón. Con los jugadores. Exactamente. Entonces, no desde ese lugar, fue al exterior el otro día, se trajo un buen resultado, también se ponderó. Entonces, tampoco me parece que por un partido, si bien es cierto, es un partido... No es un partido. Pero Renato, estás equivocado. No es un partido. Con Recoleta en Paraguay jugó muy mal. Claro, está Con Cuenca jugó mal. Con Santos jugó mal hasta que encontró el descuento. Y lo pudo dar vuelta. No coincido que el que... Es flojo el siglo de Álvarez. Para mí no es bueno. No mejoró lo de San Lorenzo perdió con Recoleta. Está bien, es grave. No, sí, gravísimo. Pero clave, porque mira, a Ayude lo sacaron. Claro, no mejoró lo de Ayude. Muchos pensábamos que no deberían hacerlo, pero bueno, es una decisión institucional. No mejoró. 3 de 13 ganó. ¿Qué gran diferencia hay con el ciclo de Ayude? Perdón, a ver, repasemos eso. Algunos partidos de lo último de Ayude jugó mejor. De lo último, repasemos eso. ¿Cuáles son los 3 partidos que ganó? No, ganó 3 de 13. Vos tenés que ir. 3 de 13 ganó. Le ganó a Independiente 2-1. Tenés victoria con Cuenca, con Cuenca 2-0. Sí. Perdió con Independiente. Con Independiente termina perdiendo. Sí. Tenés victoria ante Platense 1-0, el gol de Ausmendi. Lo clasifica ese. Ese es el que lo clasifica. Ese es el que lo clasifica. Sí. Y después de la salida de Ayude, después tenés victoria, pero no es con Álvarez. A Estudiante le gana, 1-0. Ok, este es el clima que hubo en el partido. Sí, es poco, 3 de 13. Pero es cierto que hubo un momento donde el equipo parecía, pero en los números no termina siendo bueno. A ver, poneme el clima. Esto es lo que decía Agustina. Movete, Boedo, movete. Este es el momento en el que Santos se pone 2-0. En este momento eliminado, ¿no? Parcialmente eliminado, pero con la posibilidad de hacer un gol. También es cierto que cuando vimos el sorteo teníamos claro que el grupo, dicho con todo respeto, uno especula, era para saber, lo mismo que nos pasó con Racing, era Botafogo Racing 1-2, Santos San Lorenzo 1-2. Esto cuando termina el partido, lo que hace Álvarez es va a la mitad de la cancha, reúne a los jugadores y él sale con todos los jugadores. A mí me parece realmente... Cuando él ganó o cuando el equipo dio otra muestra, otra imagen, él se fue solo para que el reconocimiento sea para los jugadores. Cuando se dio lo de ayer, él prefirió ir, acercarse a los jugadores e irse con todos juntos. Y exponer a los jugadores cuánto tiempo ahí para que... No, bueno, siempre fueron se todos juntan, juntos, ¿no? siempre se juntan de la misma forma en el medio de la cancha, todos los partidos son iguales y en esta oportunidad en líneas generales están solamente los jugadores. Él fue acercando a todos los jugadores. Los acompañó y los acompañó Les hago a la una salida. pregunta. De los 6 argentinos que participaron de la Copa Sudamericana, hay 4 que quedaron eliminados sin siquiera poder salir segundos, ¿no? Estaba el caso de Riestra, estaba el caso de Barracas, se suma a Racing y San Lorenzo. River está muy bien y Tigre está tercero, falta una fecha. Pero todavía tiene la expectativa. Pero está fuera por ahora. ¿Cómo se explica que le haya ido tan mal a los argentinos? Sí, ¿cómo se explica? Porque si vos me querés hablar del nivel de la liga, yo te digo la liga argentina es mala. Bueno, muchachos. Ahora, que San Lorenzo y Racing hayan quedado afuera, se tienen que hacer cargo ellos y no echarle la culpa al nivel de la liga. No, porque lo que hicieron San Lorenzo y Racing... San Lorenzo en este grupo que estaba. Sí. Entonces vos agarrás y decís, mirá, te va a ser así. La última fecha vas a jugar con Recoleta de local
E incluso hasta perdiendo 1-0 podés clasificar. Claro. Sí. Si ganas salí primero. Lo firmo ¿Cómo lo con firmás? alma y vida, lo firmo. Bueno. Empatando con Recoleta, sos primero. Decía algo, Nicolás, vos que hablás del nivel de la liga tan... No, la liga está claro sí, que... pero este es un nivel... Esto es personal, eso es lo que yo digo. Yo creo que la liga te representa con Riestra y con Barracas. Claro. Me parece que ese es el ejemplo de equipos que quizás usan cupos argentinos a nivel internacional que posiblemente no estén para esta altura. Que era posible que no se clasifiquen por el nivel propio. Que igual deberían, pero Claro, evidentemente... se clasificó Está bien. Recoleta en el grupo, ¿eh? Bueno, pero- No, está bien, pero No, Barracas pero y Riestra llegan quizás de una manera irregular a las copas. Creo que San Lorenzo y Racing no, y aparte dos tienen equipos otro en plantel. Eso lo tomo. Pero San También Lorenzo puede y hablar Racing mal de no otros le pueden equipos. echar la culpa a nadie. Eso No, es lo que te claro. digo. No le pueden decir que la También te liga... digo una cosa, si hace una semana lo de San Lorenzo era épico y heroico, Claro. llegamos también un poco medio con la crítica, así como fuimos con los elogios, quizás un poco elevados, hoy lo mismo, Ahí porque está, en claro. definitiva el Santos de Neymar y Gabigol tienen los mismos puntos que San Lorenzo, ¿eh? Es que es un equipo flojo también. ¿El Santos? Sí. Sí, yo lo vi jugar. Yo te digo cómo juega. Tiene No me mejores jugadores que San diga Lorenzo. Neymar y Tiene mejores Gabigol. jugadores que San Lorenzo. Por eso Mejores yo tengo nombres. grandes discusiones con eso. Gabes. Sí, el único que puede hacer una diferencia es Gabigol y Roleiser. Y Roleiser. Tengo discusiones con vos. Traten, Y te voy a decir traten por de no qué. discutir más conmigo. Cuando- porque no, después- no. Porque después no Lo voy a piden decir, perdón. lo voy a Escúchelo decir mejor. porque Escúchenme, me cansaste. escúchelo. Me Me dijeron que cansaste. todos los argentinos No. sudamericanos estaban clasificados. Sí. Ahora me entero que están todos afuera. Vos me dijiste Todavía a mí no. que San Lorenzo tenía que pelear por un título, por ser San Lorenzo. Pero Yo obvio, por eso la gente Déjame a ayer tuvo mí, la grandeza de déjame a mí pedirlo que que se te diga vayan algo. todos. Cuando vos hablas de San Lorenzo, hablas de grandeza, pero es un equipo el que sale a la cancha. Y cuando yo veo el equipo que tiene San Lorenzo, No, está claro. no veo un ¿Qué equipo estás para diciendo? Estoy con mi amigo Esteban. Estoy con vos, Tampoco para Esteban. perder con Recoleta. Estoy con mi amigo Edu. No, Pero está en la discusión equivocada. El equipo este El que ustedes equipo defenestran que tiene muchacho. San Lorenzo. No, Nadie ¿Cómo lo va a empatar? defenestra. No pueden, sí, si decís que no pueden Pero para empatar vos, con ¿para Recoleta qué local. estaba San Lorenzo? Para de verdad. clasificar. Para clasificar. Terminen con esa mentira, no le mientan más a la mentira. gente, basta con eso, basta. No, porque San Lorenzo, la realidad de San Lorenzo es esta, no la que vimos hace 10 días en la es cancha esta. de No, River. pero pueden con empatar con Recoleta, no. Recoleta de local. Sí, por eso. Dale, Martín. dale. Se está cargando, se está Dale, cargando. Martín. bueno, pero- Haciendo eso pero se está pará, cargando. Vamos a hacer Estoy una con vos. chicana para la Pará, gente de San Estoy Lorenzo. con vos, Esteban. Tiene Estoy razón, con vos. pará, Porque si no, entonces Argentina no puede perder con Arabia Saudita, Boca no puede perder No, con pero Once Argentina Caldas, fue campeón. River no puede... No estoy de Y acuerdo con... Boca estaba en una final. No, Y pero River no que puede perder con tiene Cienciano. No, hay partidos que a veces los perdés. Pero no, son No, de pero- grupo, no, muchachos. pero- ¿De qué estamos hablando? no, no, Es una persona de grupo, por eso mismo. Yo estoy Es hablando del increíble. partido de El ayer fútbol es porque... así. No, pero el fútbol es así, está claro. Estaba hablando del partido de ayer porque fue lo que sucedió y cómo había quedado el grupo. El andar de San Lorenzo del grupo no fue bueno. Eso es lo que yo Fue parejo, digo. como el resto. No, el Bueno, andar por de eso ningún mismo, equipo fue del parejo. Y esta es la grupo realidad. fue ¿Quién bueno. entendía? malo como el Que resto. saque 10 puntos de ventaja Ningún ustedes. Ningún equipo Estuvo un estuvo buen de bien, pero- clasificar. Si pero San la Lorenzo, realidad, perdón, vos Agus, mirás que la diga algo. nómina, Si sí. San Lorenzo se clasificaba, para Gávez, por ser San Lorenzo es candidato a ganar la Copa. Y yo te digo, por el equipo que tiene hoy San Lorenzo, no es candidato. Porque la grandeza de San Lorenzo, puedo decirlo de Independiente, puedo decirlo de Racing, puedo decirlo de otros equipos, es histórica. Ahora, yo lo que evalúo cuando salen a la cancha es el equipo que pone en la cancha. ¿Te puedo hacer una pregunta? O sea, Vos sos tan... porque- $70.000 el presupuesto mensual Perdón, pero de no lo Recoleta. digo por respecto a avanzar Recoleta. Sí, y sí porque compitió con flaco, ellos. date cuenta de eso, por por favor, clasificar te lo pido. a octavos de ¿Cómo no final. le va a ganar Recoleta? Le tiene que ganar Recoleta. En premios, Salió primero, Recoleta. con el premio Recoleta paga el sueldo de Ya todo lo el año sé, de su Cabilia, plantel. juega el presidente de Recoleta con 55 años. Un solo partido. San Lorenzo le tenía Uno que ganar solo. a Recoleta. Eso sí, San Lorenzo correcto. le tenía que ganar a Recoleta. Después vos mirás la nómina y en el nombre a Muy nombre bien, eso es mirás lo que- ¿Cuenca los tiene más que San Lorenzo? Mirás los 6 ¿En serio? refuerzos. ¿Y entonces? Mirá, ¿Y pero Recoleta acabo tiene más de que decir, Santos? Pero es lo que acabo de decir. Agus, es lo que acabo de decir. Claro. San ¿Qué Cuenca y qué Recoleta? San Lorenzo le tenía que ganar tenía a que ganar Recoleta, a Recoleta. punto y Y a Cuenca aparte. también. Vos después mirás la nómina de San Lorenzo, los 6 refuerzos que trajo en este último mercado de pases, el mercado de pases Claro. anterior inhibido, y ahí te das cuenta que San Lorenzo no está en una buena situación. San Lorenzo no tiene los nombres que tiene que tener adentro de la cancha para ser un grande del fútbol argentino. igual no Eso importa. es, No, pero sí, yo no el- comparto. ahora va a empezar la No clausura. comparto, ¿Y para vos San Lorenzo tiene que ser Pero campeón? escucha, viejo, déjame Para hablar, vos San porque Lorenzo... porque vos no dejás hablar y encima muy bien. malinterpretás lo que los demás dicen. Las dos Le- cosas. le voy a Las dos permitir que cosas. hable. Orlando Gil, ¿dónde ataja? En la selección de Va- va Paraguay. en el Mundial. ¿Va a ser titular en el Sí. Mundial? Perfecto. Romania, no es el- Lista de 55. de Colombia, lo quieren todo. lo ¿Vos quiso no lo River. quisieras en tu equipo? Son ¿A dos Romania vos no lo jugadores, quisieras son a dos Romania? jugadores. Hizo River. Yo lo quiero. Yo también lo River lo quiero. hubiese necesitado. Son 3 o 4 jugadores muy buenos. Tripiquio. Hay muchos mejores que Tripiquio en el fútbol argentino. Cuando jugando ganaba donde San juega. Lorenzo, 5 pulmones tenía Perfecto, Tripiquio. claro, ¿no? Jugaba de como todo stopper, el de mundo. carrilero, Perdón, de 5, ¿puedo hacer de una cinco? pregunta rápida? ¿Cuántas duplas
mucho mejores que Cuello y Aumendi vos podés encontrar en el fútbol argentino. Para que jueguen Cuello arriba. hace Aumendi 5 juega. partidos que no Bueno, responden. ahora, porque hace 5 Son partidos. 5 partidos que no ¿Qué tiene que responden. ver? Mira, Acá la Cuello no sirve. No lo quería Boca, no lo quería este, no lo quería ahora, no sirve. No es que no sirve, no es que no sirve, pero hace 5 partidos que Cuello no tiene el nivel que demanda San Lorenzo. San Lorenzo tiene en el banco a Real y San Lorenzo guarda jugadores. No, pero para. Leo, mira. Vos salís con un 11 titular. Bueno. Vos salís con un 11 titular. No podés guardar un solo jugador porque no tenés una modificación que sea buena y que te invite a crecer. Repite el equipo Entonces todos los vos podés partidos. tener a un Cuello que tenga un Culpa del mal técnico. partido o 2 o 3 ¿sí? malos partidos. Mirá. Puede tener Cuello vos. 3 malos partidos. El tema es que mirás el banco y no lo podés cambiar. ¿En serio bueno creen que que- San está Lorenzo bueno, no ganó por Leo. los jugadores que No. tiene? Está bueno Ustedes esto que de estamos verdad hablando porque desvariaron, la gente que está en la cancha se está toda equivocada. No. Tienen que entender, tienen que hacer este razonamiento. no. Tienen que Pará. razonar así. Ahora está yo bien lo que nos escuché, quedemos fuera yo lo en primera escuché, ronda. ahora déjeme hablar a mí. A Entiendo, la este verdad. equipo de Recoleta le tiene que ganar, si juega 10 veces le tiene que ganar las 10 veces. Ahora, va a empezar el clausura y yo no quiero escuchar a Gávez Gimnasia acá. llegó más lejos y tiene menos equipo. Déjame terminar la llegó más lejos y frase. tiene Una menos- frase tratando de les justificar pido. algo Una muy- frase les muy pido. difícil. Una frase. Es muy Va a difícil. empezar el clausura y no los quiero escuchar a Gávez y a usted decir que tiene que ser campeón por ser San Lorenzo. Sí. Porque cuando empiece el clausura, esta es mi opinión, ¿Qué? Pero estás River hablando de tiene otra mejor cosa. equipo, Sí, Boca pero tiene estás mejor hablando de equipo, otra cosa. Racing Independiente tiene mejor Y equipo, Platense Estudiantes tiene también. mejor equipo, Platense Belgrano tiene- tiene mejor equipo, ¿Y? Lanús tiene mejor equipo, ¿Y? Independiente de Mendoza tiene mejor equipo ¿Y quién salió campeón? y Central tiene mejor equipo. ¿Y? No entiendo cuál es la discusión. Que- Y San Lorenzo es San Lorenzo. No, bueno, ¿Por qué pero pará. no lo Ya vas a sé entender que es San eso? Lorenzo, Pero pero pará, salen a la- hay una realidad también. Hay una realidad. Así como le exigimos, porque yo también coincido con ustedes que San Lorenzo le tiene que ganar a Recoleta todos los partidos que juegue. ¿Por qué? Porque tiene mejores jugadores. Ahí vamos con Álvarez. Si esa es la ley o la regla que tomamos para exigir que San Lorenzo le gane a Recoleta, entonces no podemos, usando la misma regla, exigir que San Lorenzo sea campeón del fútbol argentino cuando tiene menos que el resto. Exactamente, muy Si le bien. tiene que ganar a Recoleta porque pero tiene usted más. está yendo Muy demasiado bien, lejos. Nicolás. Usted va, para justificar lo de ayer Sí. está yendo demasiado lejos No. del fútbol argentino o a salir campeón de fútbol argentino. No, lo de ayer Estamos es un hablando de- papelón, Nadie yo quiere no lo estoy justificar. justificando. No te voy a decir una cosa, tiene un problema Dul que hace 2 semanas dijo Varios que los tiene. argentinos, mirá cómo Yo están, no dije esto eso. es para Gávez, Yo no mirá dije cómo, eso. mirá cómo caminan. No se puede hacer un programa ¿Sabés revanchista. qué pasa? ¿Sabés Pero qué no, pasa? igual Siempre hay que decir las cosas. Hay que Barraca decir las afuera. cosas. No, San Lorenzo Gávez, afuera, no, Racing pará. afuera. No, ¿Ustedes no, en serio no, creen que no. San Lorenzo y Pero Racing pará. quedaron afuera porque Gávez, no tienen jugadores? escuchame No una tienen cosa, idea, en serio por le digo. dirigentes que piensan como vos, No, no. por dirigentes que piensan como vos, que Mirá la que- nómina de San mirá que Lorenzo yo no- puede yo tener no voy a votar, jugadores hasta 11 y no Fíjense. tener ningún recambio y no tener ningún nombre de jerarquía en el plantel, San Lorenzo está como está en este No, momento. ¿querés que te cuente? Por dirigente que firmaron jugadores que eran figura por cifras estratosféricas, Ah, eso ya lo sabemos. San Lorenzo Bueno. terminó como terminó. A esto es la respuesta que vos me acabas de dar como respuesta. No. Sí, Está sí. bien. Eso, Arruinaron el club y le hacían firmar Bueno, contratos y millonarios ahora- a jugadores que no valían la y ahora, pena. ¿por ¿Y qué dónde traes- están esos y dirigentes bueno, que qué no pueden traes? pisar San Lorenzo? Bueno, y traes a 6 jugadores que no funcionan y que también le estás pagando sueldos altos, Nacho, porque San la Lorenzo es un ruedita papelón. sigue. Es un papelón. Y Están lo que diciendo tiene... los dos cosas. No, los dos pero verdades. no, Sí. yo lo estoy que vos diciendo decís- lo contrario. No. San Lorenzo Sin tiene gritar. Que vos decís es verdad, pero lo que ella dice que a los que trajeron ahora también le pagan sueldos altos. No es que estos están ordenando lo que hicieron los otros. Pero ni parecido a lo que hacían antes. ¿Vos me estás No, diciendo no, en serio? no, ¿Querés no. que te diga los Dream Team que se formaron en San Lorenzo? estoy diciendo que sí. Y Bueno. pagaba, ¿quién pagó la fiesta? Estoy diciendo El que hincha sí. nada más pagó la fiesta. Podemos diciendo que escuchar sí. Diciendo que ahora también Que sí. tiene que ir a la cancha y tiene que ir a votar ahora y ¿sabés qué? Se quiere golpear la cabeza contra la pared. ¿Cómo va a quedar fuera con Recoleta de local? No, eso no es puede un pasar. papelón histórico y todos son responsables. Puedo Y el parar. técnico es responsable. ¿Cómo no va a ser Podemos responsable? podemos escuchar- Lo mismo que digan que Coudet no es responsable de lo que pasó en Podemos River el otro escuchar día. al profesor Álvarez. Ya está, Leo, dejalo, Podemos tranquilo. tomar un Álvarez, vasito de por agua? favor. El profesor Álvarez. La sensación después de la derrota y de la eliminación no es otra que la tristeza. Y en los malos momentos hay que dar la cara. Normalmente suelo irme a vestuario rápido, pero si el equipo pierde y pasa lo que pasó hoy, me parece que hay que irse todos juntos y con la cabeza en alta. La reacción de la gente siempre hay que aceptarla. Si aceptamos los aplausos, hay que aceptar la reprobación de la misma forma. Por eso digo, por ahí cuando hay aplausos me voy rápido al vestuario y hoy decidí quedarme e irme con el grupo. Mi continuidad no depende de mi voluntad, ni ahora ni nunca. Siempre que estuve en un club, te sostiene el perfil, la capacidad y los resultados. Y este club no es la excepción. Así que yo me centro en trabajar día a día. Es un partido importante, nosotros tenemos que seguir adelante día a día. Ya mañana levantarnos y prepararnos para ese partido.
y bueno, luego veremos. A mí me parece que la solución de los problemas se encuentra sin señalar. Jamás voy a señalar a los jugadores, jamás voy a eludir la responsabilidad. Somos todos responsables, cada cual en su cuota aparte. Insisto, no tenemos revancha de esto, pero no le escapo a la responsabilidad y no señalo ni acuso falta de jerarquía ni nada. Yo cuando tomé el cargo acepté dirigir al equipo aceptando el plantel, observando que hay posibilidad de hacer un buen trabajo. Entonces, ante una derrota, jamás lo voy a criticar al plantel. Bueno, esta es la postura del entrenador. ¿Qué es lo que tiene, lo que va a pasar en San Lorenzo? ¿Tiene Copa Argentina? San Lorenzo tiene las elecciones este fin de semana. Durante la semana juega Copa Argentina frente a Riestra. Da la sensación de que los 5 candidatos han dicho que lo van a sostener a Álvarez. Álvarez se va a tener que sentar a hablar con cualquiera que sea el ganador, a ver si se quiere quedar y cuál es el presupuesto que tiene justamente para reforzar el mercado de pases de cara al clausura, ya sin Copa Sudamericana y viendo si va a estar o no va a estar en Copa Argentina. La realidad es que San Lorenzo hace 2 meses echó a un director técnico, se tuvo que pagar una indemnización y sería bastante imprudente despedir a un técnico nuevamente por una cuestión económica también y para mí hay que brindarle recursos para que pueda continuar con el proyecto y ver qué puede hacer de cara al segundo semestre. 13 partidos nada más. Exactamente. Son 13 partidos. Tiene que ir bien, Cabilia dice los números, pero son 13 partidos. Ahora va a tener trabajo. ¿Cómo se va a ir Álvarez? Que sea responsable no quiere decir que se tenga que ir. ¿Qué tiene que ver? Una cosa no tiene que ver con otra. ¿Podemos cambiar el clima? Porque en La Plata terminó de mejor manera. Era una situación distinta. Límite también. Distinta, pero se resolvió parecida. Pero límite. Sí, pero a San Lorenzo le alcanzaban otros resultados. Estudiantes solo podía ganar. Tenía que ganarle al DIM, si no el conjunto colombiano iba a ser el que se clasificara. Flamengo ya era el líder del grupo. Además, después terminó goleando a Cusco y termina con 16 puntos, siendo de momento el mejor de los líderes. Esta es la primera del pincha, de la joya de Facundo Farías. Tuvo situaciones el DIM en ese primer tiempo. Algunas clarísimas. Mira esta. Esta fue la más clara. Es el rebote, es cierto, un ángulo un tanto sesgado, pero el remate de Johnny González que se iba por arriba. Hugo Fabra. Correcto. Y a partir de esto entonces, un equipo que espera por Luis Amaranto Perea, hombre del cuerpo técnico de Lorenzo. Es un cuerpo técnico que se desarma cuando termina la Copa del Mundo. Ayer lo decía Costa y en... mucha información tiene muchísima. El cuerpo técnico de Lorenzo. Y se juega en Arsenal finalmente partido Copa Argentina, como dijo él, el de Huracán y Barracas. Sabe. Esta es la contra, el sanjuanino Fabricio Pérez. No jugó bien Estudiantes, que No. tenía que ganar y la verdad que lo terminó pasando, pero no fue un torbellino. El segundo tiempo lo empujó más que el primero. El primero fue más parejo. Esta es de Guido Carrillo, que siempre es peligroso. El mejor. Pero Dime en esa primera etapa no se metió tan atrás. El tiro libre de C3 se quedó afuera de la lista de Lorenzo. Y de esta forma íbamos llegando al final de esos primeros 45 minutos. No sin antes este tiro libre. C3 con el desvío. Y le va a quedar Chaverra con el remate. La gente ovacionó a Muslera después del error contra Flamengo. Es cierto, muy buen apoyo del público. Bueno, y en el segundo tiempo, fíjense el reloj, está bien arriba en la pantalla. Nos vamos a ir al minuto ya 73. O sea, no pasó nada. A falta de 17 ya habíamos superado casi los 30 del complemento. Para que Guido Carrillo va a ser esa la fórmula, ¿eh? Sí. Cargar el área. El cabezazo de Guido que llegó. Porque después terminó metiendo más delanteros. Sí, de Eric Mesa y otra vez con el centro de Tobio Burgo. Está buenísima. Santi Núñez. ¿Y dónde va? Impresionante. Eder Shaw. Llegó bien. Mira, bien arriba Santi Núñez, fantástico, como la amortigua para buscar ese palo. Se mantuvo en el aire, ¿viste? Sí, muy bien saltó. Sí. Y el arquero entonces para mandarla al córner. Esto parecía que iba a terminar en Pardas, pero va a llegar. La pelota detenida. Carrillo la meten. Mikel Amondoray, ahí parecía adelantado. No, ¿ves? Ahí. Sí, ahí parecía adelantado. Sí, pero... En línea levanta. Y en línea levanta. Y dice posición adelantada. Le ahogaron el grito de gol. En el banco rápidamente observan al línea y es cuando se frena. Claro. Y ahí cuando lo dan, mira. Y ahora Juan Benítez, el paraguayo. Y ahí Esto que hablamos de las cámaras y de las perspectivas.
En la tradicional y de transmisión, Parecía offside. la sensación era que estaba adelantado. Después, cuando fueron a la línea de gol, a esta, del ángulo inverso, Ahí se ve. el que se resbala, pie derecho, Sí, habilita. terminan trazando las líneas allí y marcan lo habilitado de Mikel para lo que era en tiempo de descuento, gol, victoria, clasificación y Estudiantes de La Plata entonces en octavos de final. DIM bajará a jugar ese repechaje, el playoff de la Conmebol Sudamericana. Salvó el día Estudiante. Porque Tremendo. Lanús A los Estudiantes, eliminado, San Lorenzo eliminado. Pero tiene... Jugó Riestra eliminado. Estudiantes tiene un amor con esta copa porque Sí. le pasan Mística. cosas siempre extraordinarias. Yo recuerdo, ¿se acuerdan aquella vez con Luguercio, que clasificaban en el último minuto, Sí. en el último instante? Hi there. Siempre Feel le free pasa to enter algo your más text y here. Siempre tienen la fortuna Sí. y creo yo también algo que tiene que ver con su historia, que es de poder meterse en instancia decisiva del torneo más importante de todo. No hay casualidad. Escuchemos a Cacique. Las sensaciones que te voy a contar con un partido que se ganó al minuto 92, de la forma que se ganó, la verdad que me parece que estoy bien del corazón, pero la verdad que las sensaciones son totalmente positivas. Hoy era un partido determinante para nosotros porque el objetivo más importante que tenía el club era seguir en Copa Libertadores. Y ganarlo, bueno, la verdad que fue una sensación de alegría, de felicidad, por todo lo que hicimos. Y lo ganamos así, con el corazón. Lo ganamos con el alma, con el espíritu. Este partido habla a las claras lo que es Estudiante de La Plata, un partido lleno de mística. Ganamos el partido en forma muy merecida. La clasificación también es muy merecida. Fuimos amplios dominadores del juego, más allá que no tuvimos claro, equivocamos los caminos, pero encontramos nuestro premio al final. Equipo copero. La historia Bien, de no, Estudiantes y la importante. Copa Libertadores tiene eso. Es un equipo importante y además te voy a decir una El cosa. club es copero. Después los equipos van cambiando. El club en su es historia. No, bueno, pero si lo podés mantener durante mucho tiempo, como el caso de Estudiante, queda realmente muy bien posicionado. Habrá que ver qué pasa con Estudiantes y el plantel, y si tiene incorporaciones, si vende jugadores, tiene un plantel muy importante, pero hubiese sido una decepción muy grande si quedaba fuera, si tenía que ir al repechaje, si tenía que jugar la Sudamericana. Así que salvó la ropa del fútbol argentino, el pincha. Porque Caviglia, Sí. además de lo de San Lorenzo, que ya lo vimos, jugó otro equipo eliminado. Claro, porque Estaba estaban Lanús. tanto Lanús como el Deportivo Sí. Riestra. En la Libertadores fue el Granate. El equipo de Pellegrino tenía que sumar un punto para asegurar Sudamericana. Importante. Si jugar Sudamericana no perdía, es lo mismo jugarla Sí, que no porque jugarla. viene de ganarla. Lanús ya estaba fuera de la Libertadores, pero jugaba para ganar, para estar en la Sudamericana. Exacto. Y no es menor, digo, Claro. sí, tenés... El partido tiene otra planificás connotación. Exactamente. Sí, el empate le alcanzaba para Sudamericana. Si perdía, necesitaba que Always Ready no gane en la altura de Quito, Igual no donde era, enfrentaba no la era el Liga. objetivo de Lanús. No, claramente no. eso es Lejos está. Eso es verdad. Claro. Y Bueno, O sea, fue es un todo de premio Lanús ese partido, consuelo. Después de ganar la Sudamericana, yo tengo entendido que había una expectativa muy grande con la Copa Libertadores. No sé si para ganarla, pero para ser protagonista, para avanzar Este es el la gol. ronda. Dylan Aquino, Machado con el rechazo, Walter Bow. Y este es el gol de Agustín Medina. 19 tiene este pibe, ¿no? Sí, las lesiones de Marcelino, la ausencia ya de Rodrigo Castillo, fundamentales con respecto al equipo campeón de la Conmebol Sudamericana, porque después el resto lo mantuvo. Ganó los 3 partidos de local, perdió los 3 partidos de visitante, algo que marcó Pellegrino después en conferencia. Mirasol termina jugando en el llano, no tiene que ir a la altura de Always Ready, a la altura del Alto, y ha sido un determinante, ¿no? Lanús termina con 9 y el conjunto brasileño con 12 unidades, y a partir de eso entienden ese infortunio, sí, para Sí, el Granate. Cuestiones políticas de Bolivia hicieron que fuera a jugar a otro lugar, Hi a there. Paraguay. y Feel la free verdad to que enter Mirasol your le vino text muy here bien. and Hoy select Bolívar, a por voice to try it ejemplo, out. va a jugar su You can also clasificación upload en a Bolivia, video pero or- en el llano de Santa Cruz de la Sierra. No lo puede hacer en La Paz, Claro. que es donde Hi. está el mayor El conflicto, foco de conflicto Y eso- en el país boliviano. Eso le- Cambió no el sé, grupo, sí. cambió- Sí, sí, cambió el grupo. Cambia los grupos. pero cambia los grupos. Bolívar ha sido históricamente un equipo igual que juega sobre todo bien en el llano. El tema es que le favorece a Fluminense indirectamente. Tal cual. Y es más, en Bolívar creían que lo podían jugar en Cochabamba, tenían el dato de los 2.900 metros y la comunicación oficial fue que van a Santa Cruz de la Sierra. Volvemos al partido de Lanús. Por favor, volvamos. Es simplemente para completar, ya con la victoria, encima Always Ready perdió. Liga le termina ganando el grupo a Mirasol. Liga termina pasando como Con líder goles de Daverson. con doblete de Daverson.
Y para el Granate será entonces esperar el playoff. ¿Termina la Copa del Mundo? Sí. Y el cronograma, salvo que mañana anuncien algo distinto el viernes, en esa semana antes de que arranque el campeonato, ya hay playoff de Sudamericana. Qué lindo. Escuchemos a Pellegrino. Sí, terminamos por lo menos con un triunfo, a pesar de lo dolorosa que fue la derrota del otro día por la eliminación, que no nos dio la chance de pelearla el último partido en casa. Fue una ronda bastante desafortunada en varios aspectos, en lo futbolístico, y bueno, la mala sensación es que bueno, le ganamos a los 3 rivales en casa, no pudimos hacer nuestro trabajo fuera. En Copa uno fuera es como es muy visitante por diversos aspectos, y en eso bueno, nos faltó un poquito más para poder estar a la altura de la competición y poder clasificar en esos aspectos de adaptación. Después en los futbolísticos, bueno, en casa hemos mostrado nuestro nivel. Ese equipo, bueno, tuvo el partido también en Paraguay, que fue una ventaja para mí importante por no haber evitado jugar en el llano. Nada, ahora no hay mucho de qué quejarse, sino pasar página, aprender y bueno, pensar la Sudamericana, que no es poco. Y el último de los argentinos en su presentación el día de ayer es Riestra, ya eliminado. Para Riestra, ¿no? El incentivo económico que te da Conmebol por la victoria y tratar de terminar de buena forma. Ya eliminados los dos. Claro. Un grupo que es como el partido de Racing de hoy, ¿no? Que juegan 2 equipos eliminados. 2 equipos eliminados. Pero atención con eso. City Torque ganó el grupo. Sí. Gremio va al playoff. Gremio Santos están en el playoff con los que bajen de Conmebol Libertadores. Equipos que bajen de Libertadores terceros van a tener a Gremio y a Santos Recoleta en esa lucha. Y City Torque superaron a Gremio y a... Correcto, a los equipos brasileños. Este es el gol de Randazzo. Randazzo había hecho los goles de Riestra en condición de local en la cancha de San Lorenzo. 2 goles seguidos había hecho en su victoria. Muy bien. Y este era el 1-0 para el Deportivo. Pero no lo aguantó. No, porque fue a los 28 y antes de que termine el primer tiempo, otra vez Arce, ¿no? Podría haber hecho algo más. ¿Arce? En la volada. Sí, sí, Nelson da Silva. Ya te digo. Que está muy cerca. A ver. Habilitado. Y es difícil. Sí, ¿no te parece? ¿Le parece difícil? Y porque la chilena no la ve. Sí, es sorpresiva y él no ve por dónde viene la pelota. Claro. Está el compañero delante de la pelota. Bueno, 1-1 entonces. Y sobre el final del partido del compacto. Esta es para usted. Muy bien. Sí, de Dylan Salgado. No hizo falta el VAR, Dylan. Pablo Monge dijo: de estas son las que hacemos nosotros, que un día nos iba a tocar. Bueno. No dijo eso. Y la expulsión entonces del jugador del Deportivo Riestra. Final del partido. Ya estaba eliminado. Y cierra de esta forma su primera participación internacional. Bueno, esta es la tabla. Mirá, como ha quedado, Cavilla. Sí, es con Montevideo City Torque, líder con 13 puntos. Sorpresa. Sí, Gremio 11, Riestra 5, Palestino 3. Gremio va al playoff. Insisto con lo que decíamos ayer. Los segundos de Sudamericana se ordenan por la cantidad de puntos, por diferencia de gol. Se arma una tabla y pasa lo propio con los terceros de la Conmebol Libertadores. El mejor con el peor, y así se van armando las llaves de 16avos de final. Bueno, y Riestra tiene partido de Copa Argentina justamente con San Lorenzo, ¿no? ¿Es que juega? Riestra va con San Lorenzo. El 3 de junio. Ese partido que ya tiene... Cancha de Morón. Cancha de Morón. Bueno, en 48 horas se tiene que saber la lista de la selección. En 48 Hay horas. Muchos rumores, Edu. Y rumores y mucha preocupación en el cuerpo técnico. Se fueron dando cuenta en estas horas que la cantidad de futbolistas que llegan tocados es un problemón. Entonces fueron armando toda una especie de estrategia para tratar de jugar al filo del reglamento y aprovechar las circunstancias que el reglamento te da de los cambios, de no tener jugadores de vacaciones y demás. Así que habrá que esperar hasta el último momento para saber... ¿Cuáles son los que más preocupan? Yo creo que el que más preocupa ahora es Montiel y Nico González. Otra vez Nico González, sí. Pobre.
Montiel y Digo, Nico otra vez porque ya González. se quedó afuera Nico. No, y sabe que tiene Sí, Nico sí. González, tiene muchos antecedentes. Este año tuvo, creo que 3 desgarros, este año, y de recuperación lenta, Muchos antecedentes. porque le costó volver. Entonces son los dos jugadores que hoy generan Un una jugador preocupación. que cuando anunció Di María su retiro de la selección, era el reemplazante natural. Era el... Sí, no, Por te eso voy a lo decir una ganó cosa. Thiago Almada. Incluso él era titular antes que Di María, en algún tramo. Sí. El titular era Nico González y el Sí, suplente claro, era Di sí, sí. María. Lo que pasa es que en las instancias definitivas Di María se metía en el Fue equipo. al Atlético Madrid en busca de continuidad, teniendo en cuenta que jugaba poco en Italia. La tuvo, pero Y- por la y la- lesión y la cayó. tuvo. Después, cuando después le llegó tocó Lukman, Tuvo pero, un tramo pero muy bueno, Bueno, donde pero ¿cómo lo analiza Scaloni entonces? es difícil. Es más, terminó jugando, creo que la intención de Simeone siempre era que juegue y lo terminó poniendo hasta por algún puesto que no es el de él y cumple, porque la verdad que ¿sabés? es un juego que Para cumple mí en la todos carta- lados. No, no, la para carta a favor Scaloni, que tiene para es- Scaloni es un jugador que siempre está. Pero aparte, ¿sabés por qué? Porque te da... Y juega en varias posiciones. Porque te puede jugar de 3, de volante por izquierda, de extremo por Está izquierda bien, pero y hasta cuando de se 9. fue Di No, y por María... la derecha, hasta por la derecha. jugó. Cuando Bien. se fue Di María todos pensábamos que era el momento de él y Thiago Almada le ganó el puesto. Sí. Sí. Pero Por la poca justamente por continuidad de- lesiones. Bueno, Por por él, lesión. y este es el motivo por el cual también uno tiene que evaluar si tiene que ir o no. Y la verdad que no llegan, salvo algunos futbolistas, caso elite, no sé, Enzo Fernández, que llega en un nivel Enzo altísimo. Fernández llega bárbaro. Después hay jugadores que llegan en un nivel discreto. Sí. Que digo, después la selección es la selección, pero estoy hablando a nivel clube, como diciendo, bueno, la previa, a ver Es que- cómo lo sentís. Mira, la temporada de Cuti de su equipo fue mala y termina con lesiones. Lautaro tuvo sus lesiones, pero siempre que Pero jugó fue hizo figura. goles. Julián fue figura. La temporada de McAllister no fue la misma No. temporada que la anterior. Almada no estuvo bien. Almada no estuvo bien. Y aparte, uno lo imagina parte del 11. ¿Almada? Y se jugó cuando no... Y pero esto Sí, ha pasado no. también a lo largo de este periodo y después en las eliminatorias cuando estos mismos jugadores se juntaban, Jugaban jugaban bien. bárbaro. Por eso. Pero bueno... Porque De Paul es lo mismo, claro, en Estados pero- Unidos no es lo mismo. Y no es lo mismo. Bueno, pero después Perdió llegan a la su puesto en selección. la selección, ¿eh? Bueno, preparamos una placa que quiero que ¿Qué prepararon? veamos todos juntos. De el mapa de la selección a esta hora, 48 horas más o menos, de que se sepa la lista, porque se tiene que saber el viernes o el sábado temprano a más tardar, porque el sábado mismo están viajando. El panorama es este. Los arqueros, Martínez, Rulli y Musso, Están parece no haber ningún problema respecto a ellos. Los defensores, vamos a los de abajo, a los que parecen estar más confirmados. Molina, ya más recuperado. Acuña, Tagliafico, Romero, Otamendi, Valerdi y Martínez. Valerdi está seguro adentro. Sí. Sí, y acá hay algo de preocupación también con Lisandro Martínez y su físico, pero sumo a Medina y a Senesi. Perdón, Martínez jugó el último Sí, partido del sí, United. pero en la continuidad de partidos y por cómo fue la temporada. Ah, pero para el Mundial la preocupación no es que llega lesionado. El, llega ritmo, bien. el ritmo futbolístico. El ritmo. Claro. Correcto. Y después aparecen Montiel, Xay y Capaldo. ¿Por qué aparecen así? Porque Medina y Senesi pueden estar o puede ser que ahí se, entre comillas, ahorre un cupo. Y Montiel, Xay y Capaldo puede estar uno o puede haber dos de esos No los 3. tres. No, los No. tres no. No darían los números. Y usar el cupo del de arriba. ¿Se entiende lo que Sí. estoy explicando? Yo creo, bueno, Montiel fue al banco el último partido, Nico. Sí, pero no estaba para jugar No y de estaba. hecho no concentra para el partido de mañana. Para el partido esta noche. Y es el ¿Y último qué día se desgarró? Sería raro que esté en la lista. Es que ya tuvo un problema en la entrada en calor con Gimnasia y no jugó. Se resignó. Jugó con Central, pero apenas un tiempo. Creo que tampoco estaba para jugar ese día, pero el partido lo pedía. En el mismo lugar. Por lo tanto, sí, la lesión, si querés, oficialmente el partido Central al día de hoy son 10 días. Que aparte los competidores del puesto están en una muy buena actualidad, como son Xay y Capaldo. Sí, sí. No, Dos muy buenos jugadores. Ayer lo hemos visto que más, a físicamente Capaldo menos. están Si muy analizás el bien. semestre de Montiel, tampoco, a Capaldo diferencia de más titular. Acuña, que es Sí. altísimo, Montiel no. Es cierto. Bueno, los mediocampistas, De Paul, Paredes, McAllister, Enzo, Palacio, Simeone, Paz, más allá de la lesión. Y yo creo que Barco están, o estarían, hay que hacer todo un potencial. Y después habría un puesto que puede salir de Lo Celso, Perrone o Buendía. Que también pueden ser dos si es que vos recortás a un defensor. ¿Se entiende? Todo esto Sí. es producto del análisis que tiene que hacer el cuerpo técnico. Ahí es muy difícil resolver, porque la verdad que hoy en la balanza, si yo te pongo a Buendía y te pongo a Lo Celso, creo que todos más o menos pensamos lo mismo. No podés, si, teniendo en cuenta lo que dijiste de Nico González, que está en la lista en la columna de delanteros. Sí. No puede ser que Nico González se termine quedando afuera y de los 3 mediocampistas vayan 2. Puede ser una alternativa. Tomar un mediocampista y
En este caso, Hoy Buendía es el Enzo Fernández de la previa Buendía no de, puede de quedarse Qatar. fuera Es con el el nivel jugador que actual está que tiene. en mejor nivel de los que juegan en ligas importantes y aparte viene coronar en una competencia europea. Sí. Es el momento de Buendía. Y lo Chelsea solamente iría a la lista por el historial con la Yo creo que selección. Buendía está, ¿eh? Buendía se mete en esta lista. Buendía se mete en esta. estas horas sonó el nombre de Soulé también. Bueno, ¿por qué? Porque Soulé está dentro de los 35 jugadores preseleccionados. Es cierto que también durante la temporada, en el final de la temporada, tuvo una cuestión física que no le permitió jugar de corrido, pero también es una alternativa. Yo creo que tiene que ver con esto que estamos hablando y además con la lesión de Nico Paz, que también es un futbolista sobre el que hay que poner la lupa. Y después, Messi, Julián, Lautaro, lo que hablamos de Nico González y el caso de López, que vos, Gabe, decís que López no puede faltar por el presente que está teniendo, pero bueno, hay que ver. López no puede faltar. No puede faltar esta lista. No, aparte está Coincido. pleno, está bien. No podés no llevar 3 Por de 3, características es un jugador que Argentina no tiene. Y me parece que. Ya Me parece hablamos. que lo ganó a nivel clubes también. Se ganó la convocatoria y me parece que se ganó el lugar a poder estar. El competidor de él era Panichelli. Y la verdad que, bueno, lo que le pasó a Joaquín, que la verdad que era el competidor y creo que también tenías la misma chance. Y falta Thiago Almada en esta lista, ¿eh? Nos falta Almada, que es otro de los jugadores que va a estar. Bueno, gente, Almada va a estar, Que claro, también sí, está sí. dentro Delanteros. digamos, ocupa un cupo, pero es un jugador que va a estar. Pero Argentina puede. Yo creo que acá el tema es cuántos defensores lleva, ¿no? Y sí. Porque para mí eso es determinante. Bueno, pero cuando nosotros va a estábamos depender haciendo mucho ayer de- el programa y nos enteramos que estaba Capaldo y después por la tarde nos anoticiamos también de que estaba Giai, es evidente que lo que hacen es llevar jugadores hoy a la tenemos gira. un programa tremendo. En caso de que tengan que hacer un recorte, ya tener al reemplazo ahí. El tema es si ahora, en estos días de entrenamiento, con los jugadores 35 que están convocados, llevan más Porque vamos jugadores. a hablar de todo Y lo que el que recorte sea ya durante la Copa del Mundo. Porque como vos tenés tiempo hasta 24 horas antes del debut de poder hacer los O cambios, decir que viajen a Estados Unidos. y puede pasar que viajen a Estados Unidos. Y que algún jugador tenga que volverse con el bolsito de Estados Eso Unidos. pasó. Correa y Nico González habían llegado a la Universidad de Qatar y tuvieron que volverse. tuvieron que Ahora volver. viendo esa lista, da la sensación de que Medina o Senesi sobrarían, ¿no? En cuanto Claro. a características y apuestos, digo. Sí. La verdad que sobrarían. Senesi Sí. con una temporada. Pero no hablo de extraordinaria. rendimiento, bien. No, hablo de pero hay que- rendimiento, pero digo. siempre hay que La mostrar. posición. Tenés a Otamendi, tenés hasta Valerdi y tenés a Lisandro Martínez para jugar de 6 y tenés a Acuña y a Tagliafico para jugar de 3. Más para esa posición. Ey, tenés a Barco que lo Y puede tenés hacer a Barco. y Tres Nico centrales. y Nico González jugó de Creo lateral por que izquierda esos dos con Scaloni. Deberían seguramente resignar como para apostar un poco más Tenés ofensivo 4 o alguna variante más. Vos estás, claro, Romero, Tamendi, Valerdi y Lisandro. 4, 2 por puesto. Claro. Bueno, pero sacamos Medina Senesi, ponemos Almada, que es el que nos falta en esta lista. Sí. Entonces ahí tenés Tenés 24. La duda del 4 y la duda del la duda del volante 4 y la extra. duda del volante. Pero si vos... ¿Quién es el defensor? Y si Está bien, pero tenés siendo un así no volante. podés llevar a 2-4, no podés llevar Montiel, No, uno de esos Molina. Uno de No. esos tres tiene que ser. Uno de O esos 2. No, porque llevar si no dos. tenés que sacar el volante. ¿Cómo vas a llevar dos? ¿Cómo vas a llevar 3-4? O sacás a 2, López. 4 estoy diciendo. Por eso. Claro. uno de esos Molina y uno de los que está... Ahí Montiel está en la- remarcado. Pasa que uno, Ahí vos Capaldo. podrías llevar uno comodín, que Capaldo te da esa opción. Capaldo te puede jugar de 4, te puede jugar de 8, puede jugar, ha jugado de stopper por derecha con línea de Pero 3. tenés. No sé, qué sé yo. No sé. A mí me parece que hay mucho de mitad de cancha para Me atrás había y parecido poco de mal. mitad de cancha para adelante. Un poco de mitad de cancha para adelante. Poco, a ver, son todos jugadores fantásticos, pero digo, ¿demasiado sea que- defensores? En un mundial. No, y aparte de los de mitad de cancha para adelante, Messi tenemos Sí. que ver cómo Messi hay que ver cómo está. Paz hay que ver cómo está. El tobillo de Julián. El Nico tobillo de González. Julián. ¿Cómo está? Nico González, yo creo que está bien, pero bueno, hay que Lautaro ver. parece haber terminado bien, pero vino con dos Ahora, lesiones musculares seguidas. Es tremendo Una lesión y una La recaída. racha de lesiones en el último mes, porque venía más o menos tranquilo todo. Y en Sí. el último mes y medio, es como que empezaron. En el último mes y medio, mira, Dibu Martínez, Sí. el dedo. Molina. Tanto Montiel como Molina y sus lesiones. Acuña no se lesionó, pero Sí. tampoco Pero tiene está Pubalcia. bárbaro. Sí, ha tenido Pubalcia y molestias. puede ir Bueno. y venir. Cuti. Cuti, que ya venía de La antes. inactividad Lo que de pasa Lisa. con Nico Paz. Lo que pasa con Messi. Y bueno, para el cuerpo técnico, Mariano, te González. digo que es muy difícil esta situación, ¿eh? Sí, difícil, pero no extraña. La mayoría de los futbolistas han jugado toda la temporada. Sí. La gran diferencia con Qatar es esa, que al Qatar llegan, no solo Argentina, ¿no? Está claro. Todos los futbolistas en mitad de temporada, con Sí. mucho menos partido, mucho menos rodaje y mucho menos minutos. Correcto.
Generalmente en el final de las temporadas empiezan a pasar las lesiones, las musculares, estoy hablando. La del Divo es Alguien que sabe que toda una selección... Un dedo. Pero no escapa a la media del fútbol mundial. Y antes los mundiales tenían una concentración de un mes en un predio antes de ir a jugar la Copa del Mundo. Tenías tiempo para estar lesionado y llegar lesionado. Ese tiempo no lo tenés. Ahora hay jugadores que van a jugar el sábado la final de la Champions y a los pocos días ya están... Fíjate, Julián Álvarez los últimos 2 partidos también. Claro. Juega, no te digo lesionado, pero con una si dolencia. no hubiese tenido Marcas. cierto. Bueno, este Y es el sobre panorama todo deja ahora. Nos queda discusiones. una hora. Bueno, gente. No trajiste nada, No, bueno, está. Lo que pasó está el con Leo. panorama sobre la mesa. Lo de final y mitad de temporada no es solo físico, hablé de lo físico. Lo mental influye muchísimo. Y sí. Al final de temporada vos estás definiendo el futuro de tu equipo, Personalidad y oficio. tu futuro. Por Lo del ejemplo, a mitad de jugador temporada sabés que condenaba la termina el jugada. mundial y Una seguís final en un lugar. Si no fuese final del espectacular, campeonato, en capaz que pánico. Montiel Porque además arriesga estamos, los partidos que más allá de lo arriesgó, físico, que Acuña no hubiese todas las arriesgado discusiones. Paredes mañana Día tiene una mejor el final. Bueno, el Dibu partido jugó y con tenía el- mucha... el Dibu Fue un jugó con partido el que dedo dejó quebrado sin porque es una necesidad de final, arriesgar. si no, descansa Ser que mitad un del día. equipo como River Bueno, te es una sobrecarga. cualquier noticia Pero mientras... la iremos compartiendo y cuando Porque Monroy cuando Messi hable hace de eso Boca, no que es una tiene- pavada. No Hay es una un golpe pregunta normal. sobre Úbeda, A Argentina. porque- ¿Qué le pasa? Y cuando llegó el penal explotó. Demasiado Y a peor. tufillo de despedida. Porque Rivers... Y cuando llegaron ya parecía de... El último partido. Mientras tanto, Del científicos del partido Contractualmente parecen las Actualmente críticas al probable que técnico. sea el último. Daba la sensación de que Belgrano... ¿De quién? Y mientras abrazo, River se Argentina no la dentro juega, de la Argentina. cancha. No juega. Un confirmado, equipo entonces. muy identificado con el... Mucha sensación de Apareció que una más allá de imagen lo que que pase nadie es el último partido. dominaba y manejaba los partidos. Mucho Y es- abrazo. ¿Las redes? ¿No hubo mucho abrazo últimamente? Y lo que pasa que No entiendo. Era como que alguien se va a ir y era un tema que lo decantaba saludaba. solo. Sabíamos que este era el momento donde ahora sí. Pero ganan. Después ganando. Quiero saber cómo seguirá el tema. Atención, ¿querés viajar al Mundial? Registrate gratis en Nexo, la app de inversiones internacional y ya estás participando para alentar a la selección. Además, por cada dólar que deposites, tenés una chance extra. No esperes más. Bajate la app de Nexo y viaja al Mundial. Nexo impulsando la próxima generación de campeones e inversores. Hay momentos que no se olvidan nunca. El tipo se me durmió una siesta. Claro. Al dormirse una siesta, y lo movía. En un momento estaba frío, digo, pues, a ver si está vivo. Está acá a mi derecha en este momento. Entonces lo toqué un poco, porque lo vi ahí medio, ¿viste? Esa posición del tipo que estaba batido. Vencido. Estaba vencido la torre. Pero bueno, ya estamos acomodados acá. Estamos en Budapest, nosotros tenemos el partido el próximo día sábado para compartirlo con todos ustedes. Y escuchándolos atentamente, por supuesto, los que nos estaban contando acerca de la selección argentina, ahí con Esteban como abanderado de la información. Porque vos vas viendo, viste, los portales de muchas selecciones, pero hoy leía esta mañana y hay mucho apellido argentino dando vuelta. Así que bueno, ya la gente te siguió hace un ratito nada más. Y vamos a ver para cuándo, ¿no? Esto es lo que sí, no sé, no te agarré ahí. ¿Para Bueno, cuándo, gente, Lali? hoy tenemos un programa tremendo. Porque vamos a hablar el fin de de todo semana lo ya que la dejó selección esta viaja a locura Estados Unidos. absoluta Y la idea es del que fútbol el argentino, viernes ya esté de la la lista preocupación oficial, después gigantesca te alrededor tendrían de hasta el Lionel lunes. Messi, del Pero golpe como histórico tenés de la posibilidad de Belgrano hacer los contra River, cambios de las polémicas 55, arbitrales, de los viajan cambios jugadores que de no más, llegaron y si nunca, alguno no se de la recupera, bronca de los lamentablemente va a hinchas, tener que abandonar la concentración. Bueno, nuestro director que me saludó fríamente recién desde atrás, ¿no? Esto es bambalinas queda. Claro. No sé, pero me saludó mal seco. Él no es así. No tiene No está un buen bien, día, no está Mariano. No sé si vino vestido con su equipo, su uniforme. No, hoy no. Hoy no sé si vino con Hoy su no. uniforme salorencista. Agus, ¿cómo andás? No puedo creer lo que pasó, Agus. No puedo creer lo que pasó ayer. La verdad que me ¿Es que atormentó volvamos el al resultado. tema? Si vos, bueno, si bueno, vos- pero no subo. No vuelvas. No. Ah, ok. No vuelvas al tema porque estoy triste como estás vos. No, la realidad es que... O enojada, va. Yo no sé si estás triste o estás enojada. Las dos. ¿Estás más triste que enojada o enojada Las que dos, triste? las dos, enojada y triste, Las que dos. es el peor sentimiento. Sabes que perdió San Lorenzo, ¿no? Sí, es tremendo. No, ¿cómo no? Está atento. La realidad es que San Lorenzo no podía perder estaba con durmiendo la Recoleta. siesta, por eso. Es fútbol, termina perdiendo, lamentablemente, y va a tener que, Es fútbol. de cara al fin de semana,
que hay elecciones, rever un montón de cosas, el hincha de San Lorenzo, los dirigentes de San Lorenzo, los jugadores de San Lorenzo y el técnico. Hay que hacer una revisión completa de cara al segundo semestre. Bueno, cayó el técnico. Parecía que Álvarez se había acomodado del mundo, pero cayó el técnico. Por lo que digo, por lo que veo, lo que escucho de Aus. No lo tienen que sacar, pero sí, por supuesto, va a tener que replantearse algunas cuestiones. No, hay que sostenerlo, 13 partidos, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos a ver. Bueno, Diego se va a quedar acá con nosotros hasta el final del programa. Y no me duermo. Si no te dormís la siesta, pero estabas muy bien, ahí casi con la. Estamos viendo, estábamos siguiéndolos a ustedes, pero estaba jugando Djokovic. No, acá en estas alturas. Yo te voy a decir, igualmente le tengo una cierta aprensión a la altura. Sí. Estoy como agarrado de la butaca. Durito. Pero no, es un lugar maravilloso, maravilloso. Todavía, ¿cómo? Duro, ahí Todavía sin moverse demasiado por la altura, por supuesto. Todavía sin clima de Champions, pero un calor de 30 grados. El partido se va a jugar a las 6 de la tarde, a la 1 de allá, de la Argentina por lo menos. Así que siempre fueron más tarde las finales, pero en este caso no sé cómo va a estar el sábado el clima en la Argentina, pero nos van a ver más temprano que en otras oportunidades. Bueno, nos metemos en River porque hoy sigue en este caso la Copa Sudamericana. Y bueno, vamos a ir con Nico a compartir. Porque acá de lo único que sí veníamos hablando con Diego y cuando tocábamos el tema River es Juanfer, ¿no? Porque veíamos la relación de Juanfer con Colombia. Estuvimos charlando con gente amiga para este reacomodamiento que tiene que hacer River, suponemos, Nico. Y aparte uno va leyendo, es cierto que los títulos a veces son ampulosos, ¿no? Pero uno va leyendo cambios, mucho cambio, como que se va un montón de gente, como que tiene que volver nueva. ¿Qué te pareció a vos, River? Si me tenés que hacer un balance de River. Yo creo que la gestión de Coudet es positiva, más allá de la final. Creo que reconstruyó un equipo, se encontró con un plantel. Entiendo que hoy el fútbol pide cambio ante la primera derrota. Esto no puede suceder, el entrenador no puede guiarse por impulsos, tiene que pensar bien, hay chicos con mucho futuro. No es saludable el clima que hay en general y en particular, en donde si perdés un partido parece que se derrumba todo. Creo que eso mentalmente a los chicos los afecta. No es un crecimiento con el que ellos pueden estar mejor y pensar en simplemente evolucionar como futbolistas. La cabeza afecta, no es un ámbito el fútbol argentino para que el chico pueda crecer, incluso con errores. Creo que hay que saber evolucionar, hay que saber crecer, hay que saber progresar en el fútbol y en ese saber progresar también se entienden algunos tropezones. Y el fútbol argentino parece que no admite ninguno. Entiendo la necesidad de cada coyuntura, que hace 3 años no sale campeón, que lo de Boca de la Copa Libertadores, vas a cualquier club y tiene necesidades. Pero yo pienso mucho en los chicos y que por algo se escapan del fútbol argentino. Nico, recién te decía de Quintero, pero ahora ya que Diego tocó el tema de esta histeria que se vive en el fútbol argentino, que parece que poco vale y sirve el trabajo. Porque, a ver, se me vino recién Vélez, Guillermo, ¿no? Guillermo venía haciendo un gran trabajo. Le tocó perder con Gimnasia y le tocó quedar afuera y parece que nada de lo que hizo, de todo lo elogiable que era y elogioso que era el mundo del fútbol, también en un momento, no estoy hablando, Martín debe saber la intimidad, pero digo, no estoy hablando que Guillermo se fuera, pero digo, también empezás a escuchar en cada tropezón que cualquier técnico es cuestionado. Pero creo que si nosotros nos alejamos un poco, Mariano, y hacemos una reflexión, entiendo que estamos metidos en el tema, nos vamos a dar cuenta que es muy tóxico todo lo que está pasando. No puede suceder así. Es posible. Así un técnico no se puede elaborar. Y los jugadores, porque ahora el famoso himno, que también nosotros lo vamos tomando cuando hablamos de eso, lo ponemos al día siguiente en un programa o en una transmisión misma que se escucha de fondo, el himno tal, ¿viste? Ya se transformó casi como un eco de los simpatizantes ese hostigamiento a los jugadores de fútbol. Pero bueno, justo Nico te iba a decir, antes de meternos en Juanfer Quintero, por ejemplo, ¿no? Si le vas a decir a la gente, si Juan Balbi le va a contar también a la gente si va a seguir o no, con esto de, fíjate, tiene relación con la selección Colombia, pero no tiene tanta relación con Coudet que lo mantiene en el día a día. Eso es algo llamativo, ¿no? En el día a día Coudet no cuenta, pero sí un técnico que lo pueda agarrar esporádicamente y para un evento como es la Copa del Mundo posiblemente sí. ¿Cómo va a ser hoy el recibimiento para el jugador de River? Fíjate que tenemos que caer en esto, ¿no? Del aplazado y del aprobado seguramente hoy. Y mañana se va a hablar de esto, Nico.
Sí, sí, más allá de que también esto no ha marcado absolutamente ninguna tendencia porque hay jugadores que hace 10 días eran silbados y terminaron siendo aplaudidos y casos inversos. Colidio. Y hasta en un partido se pasó del vamos, váyanse todos a gritar por River, por la alegría del triunfo. Me parece que yo soy cauto a la hora de sacar conclusiones de un sentir colectivo popular que hoy seguramente estarán decepcionados. Yo no imagino, Mariano, un monumental Sí, pero es hostil, una carga, pero- Nico. Pero espera, porque es una carga. Porque al que es desaprobado hoy, y vos decís, bueno, por ejemplo, Colidio pareciera que la revirtió por, como decíamos antes de irnos antes de venirnos para acá, para Hungría. El público, bueno, en base, no a la magia, en base al trabajo de Colidio. Colidio la revierte por él mismo, ¿no? Acá nadie te regala nada. Lo que queda en la negatividad es una carga que por ahí zafan hoy. Pero si vos jugás mal mañana, la memoria inmediata cae en que si yo a este ya lo venía hostigando, ¿por qué ahora lo voy a perdonar si me está jugando un mal partido? Entonces, no sé si tomarlo como... Entiendo lo que decís. Pero pasó con muchos casos bien eso, frío. Está bien Mariano, lo que haces. Pasó mucho a lo largo de todo. Yo te diría, en los últimos pero 2 yo años, tengo miedo que... jugadores que no podían jugar más, a las 3 semanas eran recaiga. pedidos para que jueguen. Por eso, a mí me parece que hoy seguramente va a haber un clima de tristeza. Yo creo que hay mucha tristeza. Por supuesto, el enojo también tendrá lugar. Te decía que no imagino un monumental hostil, pero claramente lo mejor que le puede pasar a River es que hoy sea el último partido del año y que vuelva a jugar recién dentro de 1 mes y medio, 2 meses o después del Mundial, para que la cosa se enfríe, porque River tiene que convivir o asimilar la derrota de una final que te da un título, una clasificación a la Libertadores y la posibilidad de jugar otras finales más, con las formas, porque yo creo que vos podés perder y capaz lo asimilás de una manera, pero la manera que justamente River pierde la final en 5 minutos ante un rival que no creo que sea más que River, aún jugando mejor ese día, yo creo que la forma es lo que a River o al hincha de River más lo golpeó, decir, ¿cómo puede ser que nos den vuelta una final 2 veces y cómo puede ser que pero este en esa equipo forma tenga esa seguramente que la debilidad gente anímica? estará disgustada con algo, con alguien. Sí, no, disgustado sí. Sí, obviamente, mira. A ver, se apunta a muchos jugadores. Hoy Rivero ha quedado marcado, hasta creo que tuvo que cerrar redes sociales o no. No deja de ser un jugador joven que en algún momento rindió y que hoy está pasando por un bajón. Después, yo pienso en jugadores que no van a estar, Paulo Díaz, Castaño, Galopo, que vienen siendo cuestionados por la gente. Yo no creo que se metan con los chicos, ni con Juan Cruz Mesa, ni con Freitas, bueno, iba a decir Galván, que tampoco es tan chico. No me animo yo, Mariano, a hacer una especie de radiografía de lo que puede llegar a ser la voluntad popular y colectiva de 60, 70 mil personas que vayan hoy a la cancha. Sí, seguro, posiblemente. Los jóvenes seguramente no. No está Bustos bueno puede tampoco ser si alguien se quiere apuntado. reconstruir. Yo pensé en el mismo. Sí, Bustos puede ser alguien apuntado. Hoy, a ver, ¿cómo es la formación de River? ¿La tenemos? Mira, todavía no está confirmada y yo entiendo que hay muchos jugadores que seguramente se va a evaluar esta situación anímica. Sí hay un montón de bajas que eran de imaginar por cuestiones físicas, por cuestiones que tienen que ver con lo sucedido, pero uno imagina que Beltrán, que Bustos, que Martínez Cuarta, que Rivero y Facundo González sería la defensa. Después pienso en la mitad de cancha con Vera, con Galván, con Juan Cruz Mesa. Y ahí tengo la duda de quién puede llegar a ser el cuarto volante, porque Moreno no concentra. Y arriba yo creo que van a jugar Colidio y Freitas. No veo muchos cambios. Bueno, vos fuiste jugador de fútbol. El hostigamiento es, no sé cómo se vivía antes, El ¿no? jugador está preparado. Sí, ahora se puso de moda el hostigamiento Sí, que hace el juego de fútbol. Es una moda horrible y peligrosa porque hay como un sentimiento que este jugador no puede fallar, a mí no me puede pasar porque soy River, le ha pasado al Real Madrid, le pasa al City. Yo creo que lo que uno analiza el proceso, entiendo la angustia, entiendo la tristeza inmediata, pero ahí termina. Yo creo que lo que se evalúa a los dirigentes, el entrenador, los chicos, el proceso, ¿no? El proceso, y que creo que hay cosas para mejorar, pero el fútbol está lleno de errores. Si vamos a la Champions, que estamos acá nosotros, ¿cuántos partidos se han revertido en los últimos 5 minutos contra un buen equipo como Belgrano? Belgrano tiene un buen equipo de fútbol. Esto tampoco se puede desconocer. No es que el escudo le tiene que pasar por arriba. Mira, justo dijiste eso. Mira, acabas de decir algo que lo tenía en la cabeza por la reflexión de Nico. Ahí te veo en la ventana, Juancito. Vos recién decías, Nico, yo creo que River no es menos que Belgrano, entonces, si bien ganó bien,
a ver, ¿cuál es el enojo? Vos una final la podés perder. Vos decís la manera. No, los por 5 la minutos. manera. En 5 minutos te dan porque vuelta el un rival fue partido. más. Y después de un penal te descontrolaste, te fuiste del partido, te pusiste nervioso y te convierte en un tercer gol que es, la verdad, casi amateur, ¿no? Por cómo se da la jugada y por cómo se da la resolución. Entonces, en 5 minutos pasás de estar 2-1 a 3-2 con un equipo que tampoco te estaba peloteando, ni era un aluvión, ni tenía individualidades que vos decís, bueno, esto los tengo que controlar porque se me escapa en un minuto, como le pasó a Argentina-Francia con ¿Y vos Mbappé qué y te sentís? cambia. ¿Y ustedes qué sienten? ¿Que River llegó más lejos de lo que tenía? Sí, yo... Porque también este reclamo es... Porque también este reclamo que, a ver, Nico, desde la objetividad suya, desde lo periodístico que es, pero su saberse, hombre que conoce mucho las entrañas de River, tal vez hay gente más fría que dice, ¿y por qué no íbamos a perder si también llegamos con lo justo? Otro puede decir, somos River, tenemos que ganar porque la camiseta de River con relación a Belgrano. ¿Cuál es la realidad, en definitiva? ¿Cuál es el análisis ya a días de haberse terminado ese torneo? Sí, Esteban. Yo creo eso, Mariano, incluso, no lo quiero hilar con lo de San Lorenzo, pero digo, vos podés ser River o podés ser San Lorenzo, pero sos dentro de la cancha los 11 jugadores que salen a jugar. Y yo en la final, por ejemplo, no veía grandes diferencias entre los jugadores de River y los de Belgrano. Incluso en el banco creo que Belgrano tenía mejores cartas para poner. Y yo soy de los que cree que River llegó lejos. ¿Te acordás que hablamos un poco? Yo no sé, a ver, no sé si River llegó lejos o no. Posiblemente ha jugado mejor en otras épocas. Pero yo, lo hablamos antes, cuando estábamos en el programa, antes del partido, ¿no? No me parece que hubiera sido un partido fácil para River cuando se supo que era Belgrano, como si hubiera sido Argentinos, ¿eh? A mí me parece que no había mucha diferencia, ni para uno ni para otro. Mariano. O sea, a mí me pareció una final a priori, ¿eh? A priori te digo. O sea, estamos analizando una cuestión muy difícil de analizar por el formato del torneo argentino. El formato del torneo argentino hace que no lleguen los mejores a la final. Y esto que dice Diego de evaluar un proceso es muy difícil. Porque como decías vos bien, el proceso de Guillermo en Vélez, ¿cómo es este semestre? Te pregunto. Irregular. Fue muy bueno. Al principio. Fue muy bueno. Le tocó perder un partido en este formato y parece que es malo. Entonces es muy difícil analizar este tipo de formato de torneo. En un torneo de los comunes a lo largo de todo el año, donde se juegan 38 fechas, ahí sí te das cuenta que es el mejor. Acá no te das cuenta que es el mejor, ¿eh? Argentinos y Belgrano jugando al fútbol, conjunto, ¿eh? Para mí llegaron mejor que River. Bueno, hoy vamos a meternos en un tema que viene... Sí, River venía a hacer su mejor partido en el año ante un gran equipo como Central. Pero son momentos pero de era los un equipos. partido el de River. Argentino me parece que fue más parejo y Belgrano fue más parejo, Nico, para mí. Sí, pero Belgrano en un momento tuvo un bache pronunciado importante también. Salió. Por eso digo que... Sí, No, claro que como salió. todo. River le había Por eso ganado digo con que mucha facilidad a Belgrano. Hasta en Pero me 6 parece meses que- son momentos... nadie tuvo... Independiente Rivadavia, Vélez yo creo que también tuvieron 6 meses de corrido de buen fútbol. Argentino Junior, bueno, después cada uno dependerá del gusto. Pero en el fútbol argentino son momentos, tanto de equipos como de futbolistas. Son momentos. Y más con este formato, que una noche te deja fuera de todo lo bien que has hecho o no, o todo lo mal que has hecho en 4 meses, en un mes, lo das vuelta y sos campeón. Entonces es difícil de analizar. Por eso pregunto, el de River que tiene que pensar hoy ya pasadas las horas más fríamente, y nos vamos a meter ahora en la actualidad, pero igualmente ¿qué tiene que pensar? Esto Esteban dice, sí, Esteban dice, creo que llegó más lejos de lo que se pensaba, ¿no? Claro. Esto es lo que dijo Esteban. Sí, pero ya estabas de ahí, River, que es de River, pero tiene que estar frío para al alcance analizarlo. de la mano. Claro, por eso, tiene que estar frío para analizar. Tiene que tratar de alejarse del domingo, ¿sí? Para poder analizarlo. Porque, como dice Juan, lo tenía ahí agarrado de la mano. Ahí encima venía ganando los dos parciales, ¿no? 1-0 y 2-1. Pero ¿qué tendría que pensar hoy más frío? Pero hay un momento que Mariano, River, Boca, los equipos importantes que hacen tantas inversiones y que tienen una gran diferencia con el resto, esa diferencia se tiene que ver en el campo. Y está claro que llegó como llegó River. Después discutimos, llegó bien, mal, regular o cómo llegó. Una vez que estás ahí y se te presenta el partido que se te presenta, tenés que mostrar tu diferencia con el rival. Claro. ¿Pero quién las tiene que mostrar? ¿El jugador o el técnico? Todos. No hablo de Coudet, de los técnicos, Todos, sí, en general. Todos. El jugador principalmente siempre es el que define ese jugador. Parece que con los cambios el ruso Zielinski parece que estuvo brillante. Entonces, ¿qué?
Eduardo, el Chacho no estuvo brillante, No o estuvo. por ahí lo que tiene en el banco no le termina de conformar, porque tampoco es cuestión de señalar al técnico, es cuestión de saber si lo que tiene en el banco lo conforma. Yo No, creo que podía haber hecho cambio, como hablamos el lunes, ¿no? Sí, señalar a Pero nadie. bueno. Responsabilidad es de todos. Como con la responsabilidad de Belgrano de ser Sí, campeón. a eso me refiero, a la responsabilidad. Sí, por eso. Señalar, Belgrano fue campeón, fueron grandes responsables. Siempre los futbolistas, que son los que definen lo que juegan y lo que ejecutan, pero Zielinski también, y la dirigencia también. Y también a mí me cuando da la perdés es lo sensación, mismo. perdón, que creo que, no sé si es una norma o una regla del fútbol, pero a mí me da la sensación que muchas veces pasa que es más sencillo para el técnico que va perdiendo meter los cambios que para el técnico que va ganando. Y yo creo que Coudet posiblemente sintió que con ese equipo estaba, porque venía jugando, posiblemente también mira para el banco y hay algunos jugadores que a él no le gustan, tampoco significa que no sean útiles para un momento del partido, pero yo creo que la gran decepción de la gente, que en definitiva es donde estábamos apuntando el análisis, es con los jugadores, ¿eh? Es con los jugadores. Claramente es con los jugadores. Pero pará, ahí te tengo que poner un freno, Nico. Sí. El Chacho, esperá. Porque como bien dijiste, se definió muy rápido todo. Entonces, Chacho, ¿vos qué sentís? ¿Que debió haber hecho los cambios Sí, una eso vez sí. que lo hizo el ruso y le funcionaron o antes? No, él tenía que haber hecho los cambios. El Chacho puede decir, así estoy bien. Está Y bien. todavía no me dieron vuelta, todavía no me empataron el partido ni me lo dieron vuelta. Está bien, es una Entonces, lectura. ahí yo te pero pregunto a vos. Puedo no coincidir con esa lectura, ojalá que el Chacho hoy hable, porque el otro día no habló, quizás para hablar de este tema. A mí, desde afuera, viendo el partido, me parecía que había jugadores para salir, el caso de Juan Cruz Mesa o de Freitas, hasta por una cuestión de cansancio físico. Cuando seguía ganando River, decís vos. Sí, ganando River. Por eso digo también. Cuando seguía ganando River. Por eso digo también, es mucho más fácil hacer cambios cuando vas perdiendo que cuando vas ganando. Yo eso lo entiendo, porque si vas ganando capaz no querés tocar nada. Pero a mí me daba la sensación, de afuera, no de adentro como el Chacho, que tal vez el ingreso o de Galopo o Juanfer ni hablar. Vos ya sabés lo que digo de Juanfer. O también hasta de Salas. Te revitalizaba un equipo que había perdido un poquito de energía y que en ese momento Belgrano se sentía más cómodo en la búsqueda. Pero bueno, son apreciaciones nada más. Yo, Nico, coincido. Sí, pero fue con a partir de los la visión cambios. Lo de Belgrano fue a partir de los cambios. Y de la necesidad de ir a buscar un Juan. resultado adverso. Pero fue a partir de los cambios. Porque el ruso, Belgrano cambia a partir de los cambios. Sí, pero del análisis futbolístico. Entonces, el Chacho habrá dicho, Mariano. antes de los cambios. Oh, Tanque, ¿cómo estás? Bien, pero, Bernardo, que quiero aclarar una cosa para mí desde lo futbolístico. ¿El Tanque Belgrano- estuvo en San Lorenzo ayer? ¿Quién estuvo? Me extraña que me preguntes eso. No si fue de nuestra pantalla. No. Si no, ya estaba adentro. No sabía. mira. Estábamos volando. Volamos hasta tarde con Diego, entonces no sabíamos cómo venían las Combinaciones. las designaciones, etcétera. Estamos Yo me con- imaginé que vos no eras capaz de ese teléfono. Estamos con el canalla que va derecho y hoy lo Mira, si acompañamos. somos canalla. mirá, Mira, Vamos con el canalla. Mira vos. Estamos con Edu, que venimos. Va derecho, Sí, 4 al hilo me y subo ya al está barquito clasificado. Claro, del canalla. claro, Correcto. claro. Mira vos. Bien. Y hay una Bien. cosa que para mí Poné sí a tu aporte, Tanque. que pasó durante todo el partido, porque yo entiendo lo de los cambios. La realidad futbolística de los 90 minutos, y podemos dividirlos en los momentos del partido, yo creo que Belgrano siempre fue el protagonista del partido. Porque cuando arrancó, es cierto, River tenía la ventaja, pero el que propuso el partido e intentó jugar y ganarlo fue Belgrano. Sí. Entonces, a mí me parece que eso es importante también, porque los cambios, cierto, llegaron cuando estaba perdiendo, es verdad, pero son los mismos partido de cambios que verano. puso cuando le ganaba a Talleres y cuando le ganaba a Unión. Los mismos que también puso cuando perdía con Argentinos. La única diferencia fue que Argentino fue protagonista contra Belgrano y a mí me parece que Belgrano fue protagonista contra River. Entonces, Leo. yo creo que los puso obviamente desde la derrota, pero la sensación que tengo es que Belgrano siempre fue un equipo que estuvo vivo en el partido, Por eso- porque siempre lo intentó. Por eso yo coincido con la visión de Nico de que para el hincha de River la frustración y la bronca es con los futbolistas, sobre todo porque hay muchos que repiten partidos importantes sin poder no solo ganarlos, sino dominarlos y plantarse y tenerlos en la mano. Pero también por primera vez en los 17 Los jugadores partidos, no se ponen hace solos. 2 meses y medio que Coudet es el técnico de River, el técnico quedó en el foco de las críticas por el planteamiento, por cómo se paró River y por la poca reacción en el segundo tiempo. Por fuera de que está claro que el foco principal son los futbolistas, me parece que es la primera vez que Coudet sale herido de un partido por cómo jugó River, porque en el Superclásico no se vio un equipo como el del otro día, que en los últimos 20, 30 minutos eligió jugar sin la pelota y tirarse atrás. Bueno, a ver, ¿qué puso Juanfer? ¿Me pueden decir? Porque Ese es acá el no posteo. sé qué puso. Hola ¿Me pueden familia River Platense, A ver, dice. son En tan las amables. buenas y en las malas mucho más.
Debemos estar unidos más allá de la tristeza que tuvimos hace unos días. El fútbol, como en la vida, continúa y vamos a seguir dando la pelea. Dios los bendiga a todos, los amos. JF10, Juan Fernando Quintero, una foto con la camiseta de River y tirándole un beso a la hinchada. Es el posteo de Juan Fernando Quintero. Bueno, si yo te escucho como te escuché recién en esto, ¿qué tengo que pensar? Que sigue en River. Y pero la información dice lo contrario. Yo creo... Habló en plural. a ver, yo soy... Puntos. Mira, Mariano, yo voy a hacer como suelo ser, ¿no? Con la información, porque muchos a veces les gusta anticiparse a algo que todavía no pasó, para el día de mañana sí lo anticipamos. A mí la única información que yo tenía, y que la vimos aquí ayer al mediodía, era que Juan Fer Quintero no iba a concentrar para el partido de esta noche y que seguramente hoy mismo iba a estar viajando para sumarse a la selección de Colombia. Eso me había llegado durante el programa, lo dimos como un potencial porque no estaba confirmado, se confirmó durante la noche. Pero también hay versiones que hablan de un acuerdo ya con un club norteamericano, hay versiones de una situación y un consenso con los dirigentes para rescindir el contrato porque no seguía el agrado de Coudet, que Juanfer está enojado porque siente que tiene que tener otro lugar y no lo ha tenido, eso es real. Que Juanfer no está cómodo con esta situación, eso es real. Pero yo no sé si Coudet quiere prescindir de él o si los dirigentes están con el deseo de prescindir de él. A mí me da la sensación de que todo lo que se ha hablado en estas 48 horas fue mucho más en caliente, desde un impulso, antes que una charla formal que seguramente va a suceder en algún... Bueno, gente, hoy tenemos un programa tremendo, porque vamos a hablar de todo lo que dejó esta locura absoluta del fútbol argentino, de la preocupación gigantesca alrededor de Lionel Messi, del golpe histórico de Belgrano contra River, de las polémicas arbitrales, de los cambios que no llegaron nunca, de la bronca de los hinchas, de la emoción de Córdoba entera y de un debate que está explotando en toda la Argentina. ¿Qué le pasa realmente a River? ¿Y por qué Belgrano terminó siendo mucho más equipo en una final donde parecía que el candidato era otro? Y antes de arrancar, quiero que ustedes también participen porque esto fue un partido que dejó a todo el mundo hablando. Así que quiero que me dejen acá abajo en los comentarios quién creen que tuvo la mayor responsabilidad en esta derrota de River. Si el técnico, si los defensores, si el planteo, si los cambios tardíos, o si simplemente Belgrano jugó un partidazo histórico. Y también quiero que me digan si ustedes creen que Messi llega bien al Mundial, porque lo que pasó con Leo encendió todas las alarmas. Porque vamos a empezar justamente por ahí. Porque mientras toda la Argentina estaba pendiente del fútbol, apareció una imagen que nadie quería ver. Messi frenándose, tocándose la pierna, caminando raro, levantándose el pantalón para ver la zona muscular y yéndose directamente al vestuario sin siquiera quedarse tranquilo en el banco. Y claro, ahí empezó el miedo. Porque cuando Messi hace eso no es una pavada. No es un golpe normal. No es solamente cansancio. Todo el mundo empezó a pensar inmediatamente en una lesión muscular. Y encima, las imágenes eran muy feas, porque Leo queda prácticamente inmóvil. Se lo ve preocupado, se lo ve incómodo y se lo ve fastidioso. Y hay algo que remarcaban todos. Si fuera una simple molestia, quizás seguía en el banco, se ponía hielo, hablaba con los médicos y seguía mirando el partido. Pero no. Messi directamente se fue, y cuando Messi se va así, toda la Argentina entra en pánico. Porque además estamos hablando de un jugador que venía bárbaro. Venía fresco, venía rápido, venía haciendo goles, venía participando muchísimo y se lo veía feliz dentro de la cancha. Entonces, nadie entendía cómo de golpe aparece esta preocupación tan fuerte. Y claro, inmediatamente comenzaron las especulaciones. Que si es contractura, que si es isquiotibial, que si puede haber una ruptura fibrilar, que si solamente es una sobrecarga. Pero mientras tanto, el miedo ya estaba instalado. Porque cuando se trata de Messi, cualquier detalle mínimo se transforma en noticia mundial. Y encima hay otro detalle importante. Se cancelaron entrevistas. Messi tenía compromisos programados y decidió bajarlos todos. Eso aumentó todavía más la preocupación porque la gente empezó a decir: «Para, entonces esto realmente le pegó fuerte». Porque si el jugador evita hablar, evita exponerse y cambia toda la agenda, evidentemente algo pasa. Y los periodistas lo decían claramente. Más allá de lo físico, también importa el estado anímico. Porque una lesión antes de un mundial le puede pegar en la cabeza a cualquier jugador, y mucho más a alguien que sabe que toda una selección depende de él. Ahora bien, también hay una parte positiva dentro de toda esta alarma, y es que todavía hay tiempo. Falta para el mundial.
Y eso significa que si la lesión no es grave, Messi podría recuperarse tranquilamente sin necesidad de arriesgar en los amistosos previos. De hecho, muchos ya creen que no va a jugar esos partidos de preparación porque no tendría sentido exponerlo. Y sinceramente yo coincido. Si hay una mínima molestia muscular, lo mejor es cuidarlo, porque el riesgo de recaída en este tipo de lesiones es enorme. Pero mientras toda la Argentina seguía hablando de Messi, apareció otro terremoto futbolístico. Y fue lo que pasó entre River y Belgrano. Porque lo de Belgrano fue histórico. Fue un golpe tremendo. Fue una demostración de carácter, personalidad y convicción. Y también fue un partido que dejó muchísimas preguntas sobre River. Porque River arrancó ganando. Incluso llegó a ponerse arriba 2 veces en el marcador. Pero aún así daba la sensación de que Belgrano era más equipo. Y eso es lo más increíble de todo. Porque hay partidos donde un equipo pierde injustamente. Hay partidos donde un equipo tiene mala suerte. Pero acá la sensación general fue otra. La sensación era que Belgrano jugaba mejor, entendía mejor el partido y tenía mucha más claridad futbolística. Y eso quedó clarísimo desde el arranque. Belgrano salió a jugar la final con personalidad. No salió a esperar, no salió a especular. Salió a atacar, a presionar y a disputar cada pelota como si fuera la última. Y River en cambio parecía incómodo, retrasado, como si estuviera esperando demasiado. Como si el plan fuera aguantar y salir rápido, pero sin tener control real del partido. Y ahí empieza uno de los grandes debates de esta final. Porque muchos se preguntan, ¿cómo puede ser que un equipo como River termine metido tan atrás durante tantos minutos? ¿Cómo puede ser que incluso ganando el partido nunca transmitiera seguridad? Y ahí aparecen las críticas al técnico. Porque muchísima gente cree que hubo una lectura equivocada del partido. Porque mientras Belgrano movía el banco y cada cambio le daba energía nueva al equipo, River parecía congelado. Y acá aparece un nombre que explotó en todas las discusiones: Juanfer Quintero. Porque todo el mundo veía que River necesitaba a alguien que agarrara la pelota, que enfriara el partido, que manejara los tiempos y que sacara al equipo de la desesperación. Y sin embargo Quintero seguía sentado. Y eso fue incomprensible para muchísimos hinchas. Porque, además, no estamos hablando de cualquier jugador. Estamos hablando de un futbolista distinto. De esos que en una final pueden cambiar todo con un pase, con una pelota parada o simplemente con su presencia. Y River no lo usó. Y claro, después del empate de Belgrano, la sensación fue todavía peor. Porque River se desordenó completamente. Empezó a correr desesperado, perdió claridad y parecía un equipo partido emocionalmente. Mientras tanto, Belgrano crecía. Y acá hay algo que hay que decir claramente. Belgrano tuvo muchísimo mérito. Porque a veces, cuando un grande pierde todo el análisis, se concentra solamente en el fracaso del grande. Pero acá hubo un equipo que jugó una final espectacular. Belgrano fue valiente. Belgrano fue intenso. Belgrano creyó siempre y además tuvo jugadores que entraron desde el banco y cambiaron completamente el partido. Hernández entró bárbaro. Vázquez revolucionó el ataque. Ubita Fernández terminó siendo decisivo. Y ahí aparece otro debate interesantísimo que dejaron los periodistas argentinos. El momento exacto de los cambios. Porque muchas veces el hincha dice, este jugador tiene que ser titular. Pero los técnicos a veces piensan que ciertos futbolistas rinden mejor entrando en momentos específicos del partido. Y en Belgrano eso salió perfecto. En cambio, en River pasó todo lo contrario, porque los cambios llegaron tarde. Y cuando llegaron ya parecía demasiado. Tarde. Y hay una frase muy fuerte que se repetía todo el tiempo. River estaba ganando pero nunca controló el partido. Y eso es tremendo. Porque una final se puede ganar jugando mal, sí. Pero para eso necesitas solidez defensiva, personalidad y oficio. Y River no mostró ninguna de esas cosas. Porque defensivamente fue muy vulnerable. Y acá también hay un debate enorme. ¿Es culpa del sistema o de los jugadores? Porque algunos dicen que River tiene defensores demasiado irregulares. Otros creen que el problema es colectivo. Y otros sostienen que el equipo juega con demasiada inseguridad desde atrás. Sinceramente, hay imágenes del partido que explican muchísimo. Porque en varios goles los defensores miraban solamente la pelota y perdían completamente la referencia de los delanteros. Y eso en una final es mortal. Y mientras River se desordenaba, Belgrano olía sangre.
porque el equipo cordobés sentía que podía ganarlo. Y lo terminó ganando. Y cuando llegó el penal explotó todo, porque ahí apareció la gran polémica de la noche. Hubo muchísima discusión sobre la mano, sobre el tiempo que tardó el VAR y sobre la interpretación arbitral. Pero la mayoría coincidía en algo. El movimiento del jugador condenaba la jugada. Y después vino el penal. Ubita Fernández lo pateó espectacular, con una personalidad tremenda, y ahí River quedó totalmente golpeado, porque emocionalmente el equipo se cayó. Belgrano siguió atacando, y terminó haciendo historia. Y la imagen final fue impresionante. Córdoba explotada, los hinchas llorando, los jugadores festejando como locos, el plantel yéndose al baile de la Mona Jiménez, una provincia entera celebrando. Y acá aparece algo muy interesante. El sentido de pertenencia, porque Belgrano construyó un equipo muy identificado con el club, con dirigentes queridos, con jugadores que sienten la camiseta, con futbolistas que quisieron volver. Y eso también pesa muchísimo en partidos así, porque no era solamente fútbol, era emoción, era identidad, especialmente con los cambios. Era orgullo, y eso se notó todo el partido. Y mientras Belgrano festejaba, River quedó lleno de preguntas, porque una derrota así deja marcas. Y sobre todo, deja discusiones. ¿Qué pasa con Quintero? ¿Por qué no juega más? ¿Por qué el equipo se mete tan atrás? ¿Por qué los cambios llegan tarde? ¿Por qué River transmite tanta fragilidad? Y ahí aparecen todas las opiniones. Hay quienes creen que el técnico perdió convicción. Hay quienes creen que el plantel necesita una renovación enorme. Hay quienes creen que faltan líderes. Y también están los que piensan que River perdió la esencia, porque históricamente River era un equipo que atacaba, dominaba y manejaba los partidos. Y este River muchas veces parece todo lo contrario, y eso genera bronca, porque el hincha siente que el equipo no representa la historia del club. Y encima enfrente tuvo un rival que sí jugó con personalidad. Y eso duele más porque Belgrano salió a ganar la final. River pareció reaccionar demasiado tarde. Y claro, después vienen las comparaciones. Que Gallardo, que los viejos equipos, que la mentalidad, que la jerarquía. Y es lógico, porque las finales dejan recuerdos eternos. Y esta final dejó una imagen muy fuerte. Belgrano creyendo siempre, y River terminando confundido. Y acá también quiero decir algo importante. Porque a veces en el fútbol argentino todo se vuelve exagerado. Cuando ganás sos un genio. Cuando perdés parece que no servís más. Y tampoco es así. Bueno, gente, hoy tenemos un programa tremendo, porque vamos a hablar de todo lo que dejó esta locura absoluta del fútbol argentino. De la preocupación gigantesca alrededor de Lionel Messi. Del golpe histórico de Belgrano contra River. De las polémicas arbitrales. De los cambios que no llegaron nunca. De la bronca de los hinchas, de la emoción de Córdoba entera y de un debate que está explotando en toda la Argentina. ¿Qué le pasa realmente a River? ¿Y por qué Belgrano terminó siendo mucho más equipo en una final donde parecía que el candidato era otro? Y antes de arrancar, quiero que ustedes también participen, porque esto fue un partido que dejó a todo el mundo hablando. Así que quiero que me dejen acá abajo, en los comentarios, quién creen que tuvo la mayor responsabilidad en esta derrota de River. Si el técnico, si los defensores, si el planteo, si los cambios tardíos, o si simplemente Belgrano jugó un partidazo histórico. Y también quiero que me digan si ustedes creen que Messi llega bien al Mundial, porque lo que pasó con Leo encendió todas las alarmas. Porque vamos a empezar justamente por ahí. Porque mientras toda la Argentina estaba pendiente del fútbol, apareció una imagen que nadie quería ver. Messi frenándose, tocándose la pierna, caminando raro, levantándose el pantalón para ver la zona muscular y yéndose directamente al vestuario sin siquiera quedarse tranquilo en el banco. Y claro, ahí empezó el miedo, porque cuando Messi hace eso no es una pavada, no es un golpe normal, no es solamente cansancio. Todo el mundo empezó a pensar inmediatamente en una lesión muscular. Y encima, las imágenes eran muy feas, porque Leo queda prácticamente inmóvil, se lo ve preocupado, se lo ve incómodo y se lo ve fastidioso. Y hay algo que remarcaban todos. Si fuera una simple molestia, quizás seguía en el banco, se ponía hielo, hablaba con los médicos y seguía mirando el partido, pero no. Messi directamente se fue
Y cuando Messi se va así, toda la Argentina entra en pánico, porque además estamos hablando de un jugador que venía bárbaro. Venía fresco, venía rápido, venía haciendo goles, venía participando muchísimo y se lo veía feliz dentro de la cancha. Entonces, nadie entendía cómo de golpe aparece esta preocupación tan fuerte. Y claro, inmediatamente comenzaron las especulaciones. Que si es contractura, que si es isquiotibial, que si puede haber una ruptura fibrilar, que si solamente es una sobrecarga. Pero mientras tanto, el miedo ya estaba instalado. Porque cuando se trata de Messi, cualquier detalle mínimo se transforma en noticia mundial. Y encima hay otro detalle importante. Se cancelaron entrevistas. Messi tenía compromisos programados y decidió bajarlos todos. Eso aumentó todavía más la preocupación porque la gente empezó a decir: «Pará, entonces esto realmente le pegó fuerte». Porque si el jugador evita hablar, evita exponerse y cambia toda la agenda, evidentemente algo pasa. Y los periodistas lo decían claramente. Más allá de lo físico, también importa el estado anímico. Porque una lesión antes de un mundial le puede pegar en la cabeza a cualquier jugador, y mucho más a alguien que sabe que toda una selección depende de él. Ahora bien, también hay una parte positiva dentro de toda esta alarma, y es que todavía hay tiempo. Falta para el mundial, y eso significa que si la lesión no es grave, Messi podría recuperarse tranquilamente, sin necesidad de arriesgar en los amistosos previos. De hecho, muchos ya creen que no va a jugar esos partidos de preparación porque no tendría sentido exponerlo. Y sinceramente yo coincido. Si hay una mínima molestia muscular, lo mejor es cuidarlo, porque el riesgo de recaída en este tipo de lesiones es enorme. Pero mientras toda la Argentina seguía hablando de Messi, apareció otro terremoto futbolístico. Y fue lo que pasó entre River y Belgrano. Porque lo de Belgrano fue histórico. Fue un golpe tremendo. Fue una demostración de carácter, personalidad y convicción. Y también fue un partido que dejó muchísimas preguntas sobre River, porque River arrancó ganando. Incluso llegó a ponerse arriba 2 veces en el marcador. Pero aún así daba la sensación de que Belgrano era más equipo. Y eso es lo más increíble de todo. Porque hay partidos donde un equipo pierde injustamente. Hay partidos donde un equipo tiene mala suerte. Pero acá la sensación general fue otra. La sensación era que Belgrano jugaba mejor, entendía mejor el partido y tenía mucha más claridad futbolística. Y eso quedó clarísimo desde el arranque. Belgrano salió a jugar la final con personalidad. No salió a esperar, no salió a especular. Salió a atacar, a presionar y a disputar cada pelota como si fuera la última. Y River, en cambio, parecía incómodo, retrasado, como si estuviera esperando demasiado. Como si el plan fuera aguantar y salir rápido, pero sin tener control real del partido. Y ahí empieza uno de los grandes debates de esta final. Porque muchos se preguntan, ¿cómo puede ser que un equipo como River termine metido tan atrás durante tantos minutos? ¿Cómo puede ser que incluso ganando el partido nunca transmitiera seguridad? Y ahí aparecen las críticas al técnico. Porque muchísima gente cree que hubo una lectura equivocada del partido, especialmente con los cambios. Porque mientras Belgrano movía el banco y cada cambio le daba energía nueva al equipo, River parecía congelado. Y acá aparece un nombre que explotó en todas las discusiones: Juanfer Quintero. Porque todo el mundo veía que River necesitaba a alguien que agarrara la pelota, que enfriara el partido, que manejara los tiempos y que sacara al equipo de la desesperación. Y sin embargo Quintero seguía sentado. Y eso fue incomprensible para muchísimos hinchas, porque además no estamos hablando de cualquier jugador. Estamos hablando de un futbolista distinto, de esos que en una final pueden cambiar todo con un pase, con una pelota parada o simplemente con su presencia. Y River no lo usó. Y claro, después del empate de Belgrano, la sensación fue todavía peor, porque River se desordenó completamente. Empezó a correr desesperado, perdió claridad y parecía un equipo partido emocionalmente. Mientras tanto, Belgrano crecía. Y acá hay algo que hay que decir claramente. Belgrano tuvo muchísimo mérito. Porque a veces, cuando un grande pierde todo el análisis, se concentra solamente en el fracaso del grande. Pero acá hubo un equipo que jugó una final. Espectacular. Belgrano fue valiente. Belgrano fue intenso. Belgrano creyó siempre. Y además tuvo jugadores que entraron desde el banco y cambiaron completamente el partido. Hernández entró bárbaro.
Vázquez revolucionó el ataque. Ubita Fernández terminó siendo decisivo. Y ahí aparece otro debate interesantísimo, que dejaron los periodistas argentinos. El momento exacto de los cambios. Porque muchas veces el hincha dice, este jugador tiene que ser titular. Pero los técnicos a veces piensan que ciertos futbolistas rinden mejor entrando en momentos específicos del partido. Y en Belgrano eso salió perfecto. En cambio, en River pasó todo lo contrario, porque los cambios llegaron tarde. Y cuando llegaron ya parecía demasiado. Tarde. Y hay una frase muy fuerte que se repetía todo el tiempo. River estaba ganando, pero nunca controló el partido. Y eso es tremendo, porque una final se puede ganar jugando mal, sí. Pero para eso necesitas solidez defensiva, personalidad y oficio. Y River no mostró ninguna de esas cosas, porque defensivamente fue muy vulnerable. Y acá también hay un debate enorme. ¿Es culpa del sistema o de los jugadores? Porque algunos dicen que River tiene defensores demasiado irregulares. Otros creen que el problema es colectivo. Y otros sostienen que el equipo juega con demasiada inseguridad desde atrás. Sinceramente, hay imágenes del partido que explican muchísimo, porque en varios goles los defensores miraban solamente la pelota y perdían completamente la referencia de los delanteros. Y eso en una final es mortal. Y mientras River se desordenaba, Belgrano olía sangre, porque el equipo cordobés sentía que podía ganarlo, y lo terminó ganando. Y cuando llegó el penal explotó todo, porque ahí apareció la gran polémica de la noche. Hubo muchísima discusión sobre la mano, sobre el tiempo que tardó el VAR y sobre la interpretación arbitral. Pero la mayoría coincidía en algo. El movimiento del jugador condenaba la jugada. Y después vino el penal. Ubita Fernández lo pateó espectacular, con una personalidad tremenda. Y ahí River quedó totalmente golpeado, porque emocionalmente el equipo se cayó. Y Belgrano siguió atacando y terminó haciendo historia. Y la imagen final fue impresionante. Córdoba Explot. Bueno, gente, hoy tenemos un programa tremendo porque vamos a hablar de todo lo que dejó esta locura absoluta del fútbol argentino, de la preocupación gigantesca alrededor de Lionel Messi, del golpe histórico de Belgrano contra River, de las polémicas arbitrales, de los cambios que no llegaron nunca, de la bronca de los hinchas, de la emoción de Córdoba entera y de un debate que está explotando en toda la Argentina. ¿Qué le pasa realmente a River? ¿Y por qué Belgrano terminó siendo mucho más equipo en una final donde parecía que el candidato era otro? Y antes de arrancar, quiero que ustedes también participen, porque esto fue un partido que dejó a todo el mundo hablando. Así que quiero que me dejen acá abajo en los comentarios quién creen que tuvo la mayor responsabilidad en esta derrota de River. Si el técnico, si los defensores, si el planteo, si los cambios tardíos o si simplemente Belgrano jugó un partidazo histórico. Y también quiero que me digan si ustedes creen que Messi llega bien al Mundial, porque lo que pasó con Leo encendió todas las alarmas. Porque vamos a empezar justamente por ahí. Porque mientras toda la Argentina estaba pendiente del fútbol, apareció una imagen que nadie quería ver. Messi frenándose, tocándose la pierna, caminando raro, levantándose el pantalón para ver la zona muscular y yéndose directamente al vestuario, sin siquiera quedarse tranquilo en el banco. Y claro, ahí empezó el miedo. Porque cuando Messi hace eso no es una pavada, no es un golpe normal, no es solamente cansancio. Todo el mundo empezó a pensar inmediatamente en una lesión muscular. Y encima las imágenes eran muy feas, porque Leo queda prácticamente inmóvil. Se lo ve preocupado, se lo ve incómodo y se lo ve fastidioso. Y hay algo que remarcaban todos. Si fuera una simple molestia, quizás seguía en el banco, se ponía hielo, hablaba con los médicos y seguía mirando el partido. Pero no, Messi directamente se fue. Y cuando Messi se va así, toda la Argentina entra en pánico. Porque además estamos hablando de un jugador que venía bárbaro. Venía fresco, venía rápido, venía haciendo goles, venía participando muchísimo y se lo veía feliz dentro de la cancha. Entonces, nadie entendía cómo de golpe aparece esta preocupación tan fuerte. Y claro, inmediatamente comenzaron las especulaciones. Que si es contractura, que si es isquiotibial, que si puede haber una ruptura fibrilar, que si solamente es una sobrecarga. Pero mientras tanto, el miedo ya estaba instalado. Porque cuando se trata de Messi, cualquier detalle mínimo se transforma en noticia mundial. Y encima hay otro detalle importante. Se cancelaron entrevistas.
Messi tenía compromisos programados y decidió bajarlos todos. Eso aumentó todavía más la preocupación porque la gente empezó a decir, pará, entonces esto realmente le pegó fuerte. Porque si el jugador evita hablar, evita exponerse y cambia toda la agenda, evidentemente algo pasa. Y los periodistas lo decían claramente. Más allá de lo físico, también importa el estado anímico. Porque una lesión antes de un mundial le puede pegar en la cabeza a cualquier jugador. Y mucho más a alguien que sabe que toda una selección depende de él. Ahora bien, también hay una parte positiva dentro de toda esta alarma. Y es que todavía hay tiempo. Falta para el mundial. Y eso significa que si la lesión no es grave, Messi podría recuperarse tranquilamente sin necesidad de arriesgar en los amistosos previos. De hecho, muchos ya creen que no va a jugar esos partidos de preparación porque no tendría sentido exponerlo. Y sinceramente yo coincido. Si hay una mínima molestia muscular, lo mejor es cuidarlo, porque el riesgo de recaída en este tipo de lesiones es enorme. Pero mientras toda la Argentina seguía hablando de Messi, apareció otro terremoto futbolístico. Y fue lo que pasó entre River y Belgrano, porque lo de Belgrano fue histórico. Fue un golpe tremendo. Fue una demostración de carácter, personalidad y convicción. Y también fue un partido que dejó muchísimas preguntas sobre River, porque River arrancó ganando. Incluso llegó a ponerse arriba 2 veces en el marcador. Pero aún así, daba la sensación de que Belgrano era más equipo. Y eso es lo más increíble de todo, porque hay partidos donde un equipo pierde injustamente. Hay partidos donde un equipo tiene mala suerte. Pero acá la sensación general fue otra. La sensación era que Belgrano jugaba mejor, entendía mejor el partido y tenía mucha más claridad futbolística. Y eso quedó clarísimo desde el arranque. Belgrano salió a jugar la final con personalidad. No salió a esperar. No salió a especular. Salió a atacar, a presionar y a disputar cada pelota como si fuera la última. Y River, en cambio, parecía incómodo, retrasado, como si estuviera esperando demasiado, como si el plan fuera aguantar y salir rápido, pero sin tener control real del partido. Y ahí empieza uno de los grandes debates de esta final. Porque muchos se preguntan, ¿cómo puede ser que un equipo como River termine metido tan atrás durante tantos minutos? ¿Cómo puede ser que incluso ganando el partido, nunca transmitiera seguridad? Y ahí aparecen las críticas al técnico. Porque muchísima gente cree que hubo una lectura equivocada del partido, especialmente con los cambios. Porque mientras Belgrano movía el banco y cada cambio le daba energía nueva al equipo, River parecía congelado. Y acá aparece un nombre que explotó en todas las discusiones: Juanfer Quintero. Porque todo el mundo veía que River necesitaba a alguien que agarrara la pelota, que enfriara el partido, que manejara los tiempos y que sacara al equipo de la desesperación. Y sin embargo Quintero seguía sentado. Y eso fue incomprensible para muchísimos hinchas, porque además no estamos hablando de cualquier jugador. Estamos hablando de un futbolista distinto, de esos que en una final pueden cambiar todo con un pase, con una pelota parada o simplemente con su presencia. Y River no lo usó. Y claro, después del empate de Belgrano, la sensación fue todavía peor, porque River se desordenó completamente. Empezó a correr desesperado, perdió claridad y parecía un equipo partido emocionalmente. Mientras tanto, Belgrano crecía. Y acá hay algo que hay que decir claramente. Belgrano tuvo muchísimo mérito. Porque a veces, cuando un grande pierde todo el análisis, se concentra solamente en el fracaso del grande. Pero acá hubo un equipo que jugó una final espectacular. Belgrano fue valiente. Belgrano fue intenso. Belgrano creyó siempre y además tuvo jugadores que entraron desde el banco y cambiaron completamente el partido. Hernández entró bárbaro. Vázquez revolucionó el ataque. Ubita Fernández terminó siendo decisivo. Y ahí aparece otro debate interesantísimo que dejaron los periodistas argentinos. El momento exacto de los cambios. Porque muchas veces el hincha dice: este jugador tiene que ser titular. Pero los técnicos a veces piensan que ciertos futbolistas rinden mejor entrando en momentos específicos del partido. Y en Belgrano eso salió perfecto. En cambio, en River pasó todo lo contrario. Porque los cambios llegaron tarde. Y cuando llegaron ya parecía demasiado tarde. Y hay una frase muy fuerte que se repetía todo el tiempo. River estaba ganando pero nunca controló el partido. Y eso es tremendo. Porque una final se puede ganar jugando mal, sí.
Pero para eso necesitas solidez defensiva, personalidad y oficio. Y River no mostró ninguna de esas cosas, porque defensivamente fue muy vulnerable, y acá también hay un debate enorme. ¿Es culpa del sistema o de los jugadores? Porque algunos dicen que River tiene defensores demasiado irregulares. Otros creen que el problema es colectivo. Y otros sostienen que el equipo juega con demasiada inseguridad desde atrás. Sinceramente, hay imágenes del partido que explican muchísimo, porque en varios goles los defensores miraban solamente la pelota y perdían completamente la referencia de los delanteros. Y eso, en una final, es mortal. Y mientras River se desordenaba, Belgrano olía sangre, porque el equipo cordobés sentía que podía ganarlo. Y lo terminó ganando, y cuando llegó el penal explotó todo, porque ahí apareció la gran polémica de la noche. Hubo muchísima discusión sobre la mano, sobre el tiempo que tardó el VAR y sobre la interpretación arbitral. Pero la mayoría coincidía en algo. El movimiento del jugador condenaba la jugada. Y después vino el penal. Ubita Fernández lo pateó espectacular, con una personalidad tremenda. Y ahí River quedó totalmente golpeado, porque emocionalmente el equipo se cayó. Belgrano siguió atacando y terminó haciendo historia. Y la imagen final fue impresionante. Córdoba explotada, los hinchas llorando, los jugadores festejando como locos. El plantel yéndose al baile de la Mona Jiménez. Una provincia entera celebrando. Y acá aparece algo muy interesante. El sentido de pertenencia. Porque Belgrano construyó un equipo muy identificado con el club. Con dirigentes queridos. Con jugadores que sienten la camiseta. Con futbolistas que quisieron volver. Y eso también pesa muchísimo en partidos así. Porque no era solamente fútbol. Era emoción. Era identidad. Era orgullo. Y eso se notó todo el partido. Y mientras Belgrano festejaba, River quedó lleno de preguntas, porque una derrota así deja marcas. Y sobre todo deja discusiones. ¿Qué pasa con Quintero? ¿Por qué no juega más? ¿Por qué el equipo se mete tan atrás? ¿Por qué los cambios llegan tarde? ¿Por qué River transmite tanta fragilidad? Y ahí aparecen todas las opiniones. Hay quienes creen que el técnico perdió convicción. Hay quienes creen que el plantel necesita una renovación enorme. Hay quienes creen que faltan líderes. Y también están los que piensan que River perdió la esencia, porque históricamente River era un equipo que atacaba, dominaba y manejaba los partidos. Y este River muchas veces parece todo lo contrario. Y eso genera bronca, porque el hincha siente que el equipo no representa la historia del club. Y encima enfrente tuvo un rival, que sí jugó con personalidad. Y eso duele más, porque Belgrano salió a ganar la final.